Muy buenas noches con todos. Por favor, ¿podrían indicarme si se escucha bien el audio? Muchísimas gracias. No, José, Katy, muchísimas gracias. Bueno, en la sesión del día de hoy vamos a ver la segunda sesión, que es la modalidades y herramientas para la contratación pública eficiente. Justamente, los contratos menores están catalogados como una contratación, una modalidad para la contratación pública eficiente. Dentro de las modalidades para la contratación pública eficiente tenemos 6 modalidades: los contratos menores, las compras por encargo, las compras centralizadas, las compras corporativas, la compra pública de innovación y los acuerdos marco. Yo quisiera hacerles, antes de empezar toda el análisis de cada una de estas modalidades, quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién está a cargo? ¿Qué entidad está a cargo de los acuerdos marco? ¿Qué entidad está a cargo de los acuerdos marco? A ver, espero sus respuestas por el chat. ¿Listo? La mayoría indica que Perú Compras, ¿no? Les comento que la respuesta es incorrecta. Es incorrecta, ¿y por qué? Porque en este caso, señores, los acuerdos marco, mucho cuidado, de repente eso sí va a causar bastante confusión. Los acuerdos marco no son lo mismo que los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Son dos situaciones diferentes. Los catálogos electrónicos de acuerdos marco es una herramienta es una herramienta facilitadora para las contrataciones públicas y está a cargo de Perú Compras. Pero los acuerdos marco están a cargo de cada entidad, ¿sí? Y vamos a analizar también qué es un acuerdo marco. De repente hubiera sido ideal que le den otro nombre, porque efectivamente esto nos va a conllevar probablemente algunas confusiones. Pero aquí estamos justamente para aclarar este punto. Muchas personas me decían, yo he puesto acuerdo marco, Perú Compras, y me ha salido que está mal. Mal la respuesta, sí, pues, porque insisto, acuerdo marco es una cosa y catálogos electrónicos de acuerdo marco es otra totalmente diferente. Bueno, vamos a entrar a ver entonces el concepto y la definición. Primero vamos a ir con los contratos menores. A diferencia de la normativa anterior, los contratos menores, que antes se llamaban contrataciones menores o iguales a 8 ITs, estaban a cargo de cada entidad. Cada entidad efectivamente elaboraba su directiva. Y, bueno, hacía sus contratos menores. Sin embargo, con la nueva normativa, ahora están bajo el ámbito de aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas, algo que nunca había pasado. ¿Y por qué pasa esto? Lamentablemente han habido muchas quejas, muchas denuncias, que en varias entidades ya tienen a sus proveedores, y tienen a sus proveedores multifacéticos, que me venden desde un mejoral hasta un cargador frontal. Entonces, justamente para evitar esas situaciones es de que se ha establecido también la Pladicop. Y ahora, como ustedes pueden ver con la Pladicop, nosotros tenemos ciertas características o condiciones que vamos a tener que cumplir, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a verificar definitivamente, pero aquí también, señores, ahora que está bajo el ámbito de la normativa, sí hay situaciones que se han establecido y que se tienen que cumplir, ¿sí? Se tienen que cumplir. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Vamos a verlas, que están establecidas entre los artículos 226 al 229. Primero, se consideran contratos menores aquellos contratos celebrados por las entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 ITs vigentes al momento de la contratación y que no requieren procedimientos de selección para su contratación. Entonces, no requieren procedimiento de selección. Eso es un contrato menor. ¿Tiene características que se tienen que cumplir?
Claro que sí. Son ciertas características que se va a cumplir dentro de los contratos menores. El ámbito de aplicación, de acuerdo al artículo 3 de la ley, pues establece que es aplicable para la contratación de bienes, servicios y obras siempre que las entidades asuman el pago con fondos públicos y los contratos menores se rigen por esta ley. Es decir, están dentro del ámbito de aplicación. Ahora, antes de ver este punto que es también bastante importante sobre los contratos menores, yo quería preguntarles, ¿en las entidades en las que ustedes trabajan, tienen directiva para contratos menores? Solamente, por favor, si pueden contestarme con un sí o un no a través del chat. ¿Ok? Excelente, a los que sí tienen una directiva. A ver, por ahí Alan me dice, se toma la regla general que existía. No, Alan. Muchos están pensando eso, pero vamos a hacer el análisis de la ley y no es así. Eh, miren, casi están a la par, algunos sí tienen, otros no tienen. A ver, yo les pregunto, ¿las directivas están alineadas con esta nueva norma o están trabajando con directivas anteriores a la entrada en vigencia de la ley 32.069? Ok, efectivamente, Heidi, la pregunta es si es que está vigente, por eso les preguntaba. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos aquí, señores? Que hay entidades que están trabajando con directivas de hace 2 años, 3 años. No, por favor, entiendan que a partir del 22 de abril del 2025, cuando entró en vigencia la ley 32.069, todas las directivas de menores a 8 ITs quedaron desfasadas, están fuera. Y les aseguro que la mayoría de ustedes tiene directivas, pero no están actualizadas, como nos dice Heidi, Susana, Víctor, ¿no? Sí, hay directiva, pero está desfasada. Entonces, esa directiva no sirve, no sirve, porque les aseguro que, a ver, les voy a solamente consultar un punto. En sus directivas pasadas, ¿está la solución de controversias de los contratos menores? ¿Sí o no? Miren, la mayoría dice que no. Y ahora la norma establece que la solución de controversias, porque antes en las directivas menores, yo les comento que también hago en asesorías en elaborar directivas menores. Y de las directivas anteriores que he visto, solamente en una entidad he visto una directiva que hablaba sobre la solución de controversias en contratos menores, porque la mayoría de entidades no hablaba de solución de controversias. A ver, yo les hago una pregunta. Aquellas entidades que, a ver, si mi entidad no tiene una directiva de contratos menores, en mi requerimiento para un contrato menor, yo he puesto cosas muy generales, pero no he hablado de penalidades. En aplicación supletoria de la norma, ¿puedo aplicar penalidades? ¿Sí o no? Penalidad por mora. A ver, señores, la pregunta es esa. Mi entidad no tiene directiva. En mi requerimiento no he plasmado la penalidad por mora, pero en aplicación supletoria de la norma, ¿puedo aplicar penalidades? Interesante, por ahí tenemos algunas personas que dicen que sí y otras que no. La respuesta es no. Pero ¿cómo que no? Vamos a ver lo que dice. Ahora, estos artículos, me parece que están en el 228 o el 229, vamos a ver lo que dice la norma respecto de las penalidades en contratos menores. Ahora, si yo tengo directiva, genial, porque en mi directiva va a estar establecido y puedo aplicar. Miren lo que dice el artículo 226. Y esto, vamos a ir a la normativa. Quiero mostrarles. A ver, un momentito, por favor. A ver, si pueden ver, por favor, a ver, mi ventana, vamos a ponerla así para tener la certeza de que la están viendo.
Mire, artículo 226 del reglamento. Hablamos sobre los contratos menores. Contratos menores, señores. Las entidades contratantes, y lamentablemente, miren, ¿cuántos artículos tiene el tema de contratos menores? 1, 2, 3 y 4, punto. Y luego empieza la compra centralizada. Las entidades contratantes, señores, dice bien claro, realizan contratos menores conforme a las disposiciones del presente capítulo, que solamente tiene 4 artículos. ¿Ustedes creen que en 4 artículos voy a poder, de alguna manera, consolidar todo lo que son las compras menores? Bien difícil, ¿no? Y textualmente dice aquí, en lo no regulado en el presente capítulo, las entidades contratantes pueden establecer los procedimientos necesarios para su contratación, así como las condiciones o mecanismos que garanticen la transparencia, valor por dinero, simplificación y celeridad en su trámite. Por favor, transparencia, valor por dinero, simplificación y celeridad. Yo he visto directivas de contratos menores que son más complejas, más engorrosas, más burocráticas que la propia ley. No, se trata que yo tengo que hacer una directiva que sea ágil, que sea célere y que sea simplificada, obviamente garantizando la transparencia y el valor por dinero. Pero la norma me dice aquí, lo que no tengas, lo que no esté regulado en estos 4 artículos, tu entidad establece tus procedimientos. Entonces, yo no podría aplicar supletoriamente. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Porque aquí, si bien es cierto, la norma establece que los contratos menores están dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero aquí claramente también dice que estos contratos menores se rigen a estos 4 artículos. Si bien es cierto, por ejemplo, en el artículo 227, me dice el requerimiento debe, debe estar alineado al artículo 60 de la ley. Sí, hace mención y relación a otros artículos. Pero, por ejemplo, en estos 4 artículos no me hablan del tema de cómo aplicar la penalidad. Y ojo, miren, por ejemplo, la penalidad, lo que les comentaba, vamos a ver, para encontrarla más rápido. 229. La entidad puede establecer penalidades en el contrato menor. O sea, no, yo no puedo decir, no, pues supletoriamente lo voy a aplicar, porque la norma dice eso. No, no puedo, porque textualmente acá me dice, puedes establecer tus penalidades en el contrato menor. No me dice que yo o voy a utilizar, o puedo poner las penalidades de acuerdo a ley. ¿Puedo? Claro que puedo, pero tengo que establecerlo en el contrato menor. Tengo que establecerlo, Alan, en el contrato menor. Si no lo establecí, digo, bueno, supletoriamente aplico la ley. No, no puedo. No se puede. Así que mucho cuidado. Por eso insisto que es importante que las entidades tengan sus directivas para contratos menores. Es importante que tengan sus directivas para contratos menores. Es que muchos decían, mira, supletoriamente aplico la ley y te voy a aplicar penalidad. No, no se puede. Correcto, Clara. Si yo no tengo una directiva y quiero aplicar penalidades, póngalo en el contrato menor. Solo así yo podría aplicar penalidades. Si no está establecido en mi contrato menor o no tengo directiva, definitivamente no podría aplicar penalidad por mora. Entonces, miren, ahí ya estamos viendo un punto bien importante. Perdón, vamos a compartir nuevamente. Listo. Entonces, señores, por eso este punto lo he puesto en negrita inclusive. En lo no regulado, en el capítulo 1 del título 6 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, las entidades pueden establecer los procedimientos necesarios para su contratación. ¿Sí? Miren, ¿puedo hacer una ampliación de plazo en un contrato menor? Claro que sí, porque yo no puedo definir, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo un contrato menor, pero hay un problema con el contrato menor porque de repente no está definido o la entidad
ha habido una huelga, no es culpa del contratista, ¿podría solicitar la ampliación de plazo? Sí. Pero ¿cuál sería el procedimiento? En esos 4 artículos no dice nada. Entonces, ¿está bien que yo le dé los 20 días hábiles que ahora es para la ampliación de plazo, para que el proveedor presente su ampliación de plazo? No, no. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Hasta qué porcentaje se puede ampliar? Elvis, no hay un tope de porcentajes para ampliar el plazo. Si mi plazo de entrega, por ejemplo, era 3 días, pero hay una huelga que duró 20 días, ¿yo podría pedir ampliación de plazo por 20 días? Claro que sí. Eso va a depender del hecho generador del atraso. No se preocupen cuando lleguemos al tema de ejecución contractual. Vamos a ver inclusive con ejemplos cómo van a tratar la ampliación de plazo de acuerdo a un calendario. Eliet nos dice, si establezco penalidad en la orden, pero no tengo directiva, ¿puedo aplicar? Claro que sí, Eliet, pero ojo, no en la orden nada más, señores, no en la orden, porque yo no puedo cambiar mis reglas de juego al momento de emitir un contrato. Yo le dije en el requerimiento, tienes que hacer A, B, C, y cuando gana, en el contrato le pongo la D obligación. No, no se puede. Tiene que estar establecido como las reglas del juego que el proveedor tiene que conocer para presentarse a un procedimiento de selección. Las entidades contratantes a través de la DEC, o sea, logística, están obligadas a registrar en la Pladicop la información de los contratos menores desde las actuaciones preparatorias hasta la ejecución del último pago. Todo. Si bien es cierto, insisto, todavía no es obligatorio el uso de la Pladicop, poco a poco ya muchas más entidades se están sumando y al final va a ser obligatorio. Así que yo inclusive les recomendaba, miren, este año ya empiecen a utilizar la Pladicop. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya se van familiarizando. ¿Sí? Todavía en ninguna entidad es obligatorio el uso de la Pladicop. Sin embargo, yo les sugiero que ya vayan familiarizándose con el uso de esta Pladicop. Se confunde la gestión con el registro en la Pladicop. A ver, bueno, sí, porque en este caso de repente le hubiera sido adecuado darle ya un nombre o poner es la plataforma para contratos menores de la Pladicop, ¿no? Entonces aquí vamos a gestionar, pero es que yo no voy a poder registrar en la Pladicop los contratos si es que no he convocado a través de la Pladicop. No voy a poder registrarlos. Yo primero voy a hacer la cotización, se le va a dar la buena pro a través de la Pladicop, se le va a notificar su orden de compra o orden de servicio de corresponder a través de la Pladicop y luego ahí está registrado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración respecto de los contratos menores. ¿La gestión es 100% virtual? ¿El registro puede ser posterior? Claro que sí, porque obviamente va a ser posterior. Ojo, no confundan el hecho de que yo tengo que publicar mis órdenes de compra o de servicio en el SEACE a gestionar mis contratos menores a través de la Pladicop. Son dos cosas totalmente diferentes. Normalmente, dentro de me parece que son 5 días hábiles del siguiente mes, yo tengo que registrar todas las órdenes de compra y de servicio en el SEACE. Pero ahí no pasa nada, lo único que yo voy a registrar es decir, se le ha generado una orden de servicio a Juan Pérez el 1 de febrero por 3,000 soles. Nada más se registra en el SEACE de la Pladicop. ¿Okay? Ahí yo simplemente notifico, yo no sé qué es lo que ha contratado Juan Pérez, pero cuando ya se implemente la funcionalidad de la Pladicop para los contratos menores, yo voy a cotizar a través de la Pladicop, voy a recibir las ofertas a través de la Pladicop, voy a adjudicar a través de la Pladicop, que ya se está haciendo, pero hasta ahora todavía no está la funcionalidad de que voy a notificar la orden de compra o la orden de servicio a través de la Pladicop. Todavía no está esa funcionalidad. Por eso les digo, todavía no es obligatorio utilizar la Pladicop porque no está establecida. La implementación es progresiva y efectivamente cuando nos obliguen. Todavía no hay esa obligatoriedad, así que no se preocupen todavía. Pero sí sería bueno que ya vayan familiarizándose con este sistema. ¿Cómo se tramita un contrato menor?
Primero, el área usuaria va a elaborar el requerimiento de conformidad con el artículo 46 de la ley bajo el enfoque de valor por dinero y lo va a remitir a la DEC. No voy a tratar todavía qué dice el artículo 46 porque tenemos una sesión, un módulo en el que vamos a hablar netamente de los contratos y entonces vamos a ver qué dice, qué consideraciones debo tener. Además, en caso de los contratos menores, nos dice, el requerimiento va a incluir las cláusulas señaladas en los literales. Miren, aquí yo he visto que algunas personas me han cuestionado de alguna manera, que me decían, no, aquí no dice que dice el contrato. Miremos nuevamente el artículo 60. Dice cláusulas obligatorias en los contratos. Por eso dicen, no, acá dice cláusula obligatoria en los contratos, por eso yo no tengo por qué ponerlo en mi requerimiento. No, señores. Estas son las cláusulas que sí obligatoriamente tienen que ir en el contrato, pero ¿qué nos dice? A ver, veamos el artículo 227. Respecto a los contratos menores, también lo dice en el caso de los acuerdos marco. Y mejor vamos a ver inclusive de esta forma. Artículo 60. Las cláusulas obligatorias. La proforma de contrato incluye las cláusulas obligatorias. Esto es de contratos menores, fíjense, contratos menores. Dice, el requerimiento incluye las cláusulas señaladas en los literales B, C y D del artículo 60. El requerimiento, no estamos hablando de los contratos menores, miren, perdón, del contrato como tal. Dice, el requerimiento incluye los literales B, C y D. Cláusula de anticorrupción y antisoborno, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento. Lo dice la norma. ¿Listo? Aquí dice, incluye. Entonces, el requerimiento no es solamente, bueno, si está en el contrato, que se quede en el contrato. No, señores. Dice, y correcto, Heidi, correcto. Acá nos dice, cuando la entidad contratante prevea el pago anticipado de acuerdo con el numeral 67.2 del artículo 67 de la ley y el numeral 145 del artículo 145, el requerimiento incluye además la cláusula señalada en el literal A, que yo puedo pagar por adelantado, sí, siempre y cuando el proveedor me entregue una carta fianza financiera o un contrato de seguro, por ejemplo, una póliza de caución. Ya no, Clara, para contratos menores ya no se incluye gestión de riesgos. Esa es la modificación que ha habido respecto del Decreto Supremo número 1/2026-EF, que ha modificado el reglamento. Antes sí se exigía que inclusive en contratos menores existiera la gestión de riesgos. Ahora ya no es obligatorio, ya no se exige. Entonces, hasta ahí lo tenemos claro y ya no vamos a tener problemas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Perdón, se me fue. Listo. Entonces, ahora sí, ¿no? Si vas a pagar por anticipado, sí, puedes poner la cláusula de garantía, pero yo como entidad tengo que garantizar de que ese pago que yo puedo hacer por adelantado no se vaya a perder. Por eso es que vamos a exigir la póliza de, la carta fianza financiera o el contrato de seguro, por ejemplo, una póliza de caución. Y también nos dice, la necesidad contenida en el requerimiento debe estar incluida en el cuadro multianual de necesidades aprobado para el ejercicio fiscal y sus modificatorias. El ejercicio fiscal y sus modificatorias, señores. A ver, sí, igual, no es solamente, solo para procesos tiene que estar incluido en el cuadro multianual, no. En contratos menores también tiene que estar incluido en el cuadro multianual de necesidades. Vamos a ver algunas de las consideraciones del artículo 46. Primero, el requerimiento va a dar inicio al proceso de contratación y es realizado en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras y las etapas de formulación y programación presupuestarias considerando el principio del valor por dinero. Entonces, hasta ahí tenemos claro qué debe contener nuestro requerimiento.
El área usuaria o área técnica estratégica, según corresponda, va a determinar el requerimiento en coordinación con logística. Esto ya lo sabíamos, porque ahora la responsabilidad de elaborar un requerimiento no es solamente del área usuaria, es también de la DEC. Las entidades contratantes van a gestionar las contrataciones considerando todo el ciclo de vida de los bienes, servicios y obras, los cuales se orientan a prevenir o atender una necesidad o afrontar un problema relevante para el cumplimiento de los fines públicos. Y hablamos de todo el ciclo de vida. Por ejemplo, a ver, yo les consulto, si ustedes van a comprar una camioneta, ¿pedirían mantenimiento preventivo, sí o no? Si van a comprar una camioneta, ¿solicitarían mantenimiento preventivo, sí o no? Definitivamente es algo que sí o sí vamos a tener que pedir. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera me va a garantizar el ciclo de vida que va a tener mi bien. Por eso es importante considerar ese punto. Además, el requerimiento va a permitir el acceso a los proveedores al proceso de contratación en condiciones de igualdad sin obstaculizar la competencia o direccionar, señores, direccionar el proceso de contratación a un determinado proveedor. Ya, textual, la ley ahora me dice, no puedes direccionar. Alguna vez vi en un noticiero que sacaron así como un flash, ¿no? Nuestro cuarto poder, la prensa. Y decía, la entidad ha direccionado el procedimiento de selección de la compra de combustible. ¿Pero por qué? ¿Cómo que ha direccionado? A ver, lo que pasa es que se estaba ejecutando una obra por administración directa, que era la construcción de una carretera. Necesitaban combustible, pero el proveedor tenía que entregar el combustible a punta de carretera, donde se estaba ejecutando la obra. No es que la entidad iba a ir al grifo a abastecerse. ¿Y qué es lo que que pusieron como uno de los requisitos para esa compra de combustible? El grifo debe tener su sede en la provincia que estaba convocando, bueno, ese gobierno regional estaba convocando en una provincia X y decían que el grifo del proveedor debe estar en la provincia donde tenía su sede el gobierno regional. ¿Había o no había direccionamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Había o no había direccionamiento? La mayoría dice que sí. La respuesta es no, no había direccionamiento. No se confundan, por favor. Direccionamiento es cuando hay una sola marca o un solo proveedor. Eso es direccionamiento. Correcto, Elvis. En una ciudad pueden haber muchos grifos. Sí, pero el requerimiento no era coherente, era una exigencia innecesaria. ¿Por qué? Porque el grifo podía estar, no sé, en Tumbes, en Piura, en Tacna, en Pucallpa. ¿Por qué? Porque el proveedor tenía que llevar hasta el lugar que quería la entidad. No, o sea, se estaba limitando el principio de libertad de concurrencia, sí, pero ¿había direccionamiento? No había. No había. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en consideración. ¿Sí? La convocatoria, sí, sí, Clara, la convocatoria es a nivel nacional, correcto, pero hay situaciones en las que sí se puede poner esa característica, esa condición. Si, por ejemplo, yo soy la municipalidad X y voy a contratar combustible, ¿ustedes creen que yo voy a poner, a ver, por ejemplo, yo soy la municipalidad de Surco, voy a contratar combustible para mis unidades vehiculares? Yo voy a poner, el grifo puede estar en cualquier lugar, podría poner el grifo puede estar en cualquier lugar. ¿Qué pasa si gana un grifo de Arequipa?
ahí sí tendría problemas, porque voy a ir muy lejos. Clara nos dice, tendría que estar dentro de la jurisdicción. Sí, interesante planteamiento, Clara, pero no necesariamente. ¿Por qué? De repente la municipalidad está casi en los límites del distrito. Tal vez no sería mejor poner que el grifo se encuentre, por ejemplo, en un radio máximo de 5 kilómetros del local de la municipalidad. Correcto, Elvis, en un radio de cobertura razonable. Muy bien, así, eso es lo que debemos hacer. Entonces, muchos me dirán, ¿estás limitando la competencia? No, no estoy limitando, porque para mí, como entidad, pues yo no me voy a ir desde la municipalidad de Surco, no sé, pues a, a Villa El Salvador a abastecerme de grifo, ¿no? O de combustible. Entonces, ¿es coherente? Sí, es coherente ese requisito. Pero si el proveedor me iba a entregar el combustible en las instalaciones de la entidad, ¿es coherente que yo le diga que tenga un local en el distrito, en la provincia? No, no es coherente. No es coherente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no me confundan, por favor. Direccionamiento es cuando hay una sola marca o un solo proveedor. Una sola marca o un solo proveedor. Eso es direccionamiento. Ahora, yo podría sacar del mercado lo que no quiero, entre comillas, digo, porque no es como literalmente lo estoy diciendo, para comprar la calidad que yo quiero. Sí, sí se puede. Y no es direccionamiento. Yo siempre digo que tuve la suerte de trabajar con una ingeniera que era muy detallista y muy exigente para hacer sus requerimientos. Por ejemplo, ella estaba construyendo un mercado grande y me dijo, yo quiero tubos de la marca Papco o Nicol, no quiero otra marca. En aquel entonces, los tubos todavía no estaban en acuerdo marco. Por eso les cuento esto en ese contexto. Yo le decía, no se puede. ¿Por qué? Porque ahí me estás poniendo marca. No te preocupes, yo te voy a buscar una característica, me dijo. Y encontró que, no recuerdo ahora las cantidades, pero, por ejemplo, la fuerza de resistencia a la compresión de Papco, por decir, era 175, de Nicol era 172, de la marca A era 168, de la marca B era 165, de la marca C era 163. Y puso fuerza de resistencia a la compresión mínimo 170. Solo entraban dos marcas. ¿Direccionamiento? No, porque hay dos marcas. No hay direccionamiento. Ahora, luego me decía, voy a necesitar termomagnéticos. Yo no quiero los termomagnéticos chinos. Entonces empezamos a buscar características. Les comento que los chinos tenían hasta más ISOs que por ejemplo, un Ticino. No sé cómo será ahora porque les estoy hablando ya hace muchos años. ¿Qué pasó? Conseguimos, efectivamente, consiguió ella, no conseguimos, una característica que los termomagnéticos chinos no estaban homologados, pero Ticino, LG, General Electric y no me acuerdo qué otra marca, sí estaban homologados. ¿Me pueden acusar de direccionamiento? No. Por eso es tan importante que el área usuaria haga un buen requerimiento. Es importante que hagan un buen requerimiento. Eso es lo que tenemos que tener en consideración al elaborar nuestro requerimiento. Ahora, el requerimiento se formula de manera clara y objetiva. Clara y objetiva, señores, y deben expresar el bien servicio o obra a contratar preferentemente en función a su desempeño y funcionalidad. Muchas veces, y valgan verdades, nosotros copiamos, pegamos nuestros requerimientos de otras entidades o de otras gestiones inclusive. ¿Copiar, pegar está bien? ¿Copiar, pegar es delito? No. Hemos tenido cuántos padres de la patria y autoridades que han copiado y han plagiado sus tesis y no lo sancionan. ¿Ven que no es delito? Y mucho más en contrataciones, señores. Mucho más en contrataciones. Copiar, pegar, pueden hacerlo, pero aquí van dos puntos importantes, por favor. Ninguna entidad, absolutamente ninguna va a ser exactamente igual. Desde el lugar de entrega de los bienes, ya cambia. Cambia. Correcto, crees. Tienes que ser copiar, pegar,
leer y adaptar a nuestra situación. Lean, por favor, no es simplemente copiar, pegar, lean, entiendan, analicen. Mentira es eso de que si leen mucho les va a dar Alzheimer. Lean, por favor, más bien eso va a activar sus neuronas. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces tenemos algo que no es claro. Por un lado, en el requerimiento dice una cosa y por otro lado dice otra. Principalmente he visto eso, ¿saben qué? En el vaso de leche. Armamos un pequeño Frankenstein. Cogemos un poquito de muchas bases de otras entidades y armamos un Frankenstein y hay muchas cosas que se contradicen, inclusive en el mismo requerimiento. Se contradicen. Entonces, ¿cómo hacemos? En muchos casos he visto que en un lado dice, el cronograma de entrega será el siguiente, después de firmado el contrato. Y luego en el plazo de entrega dice, después de la notificación de la orden de compra. O sea, ¿qué es lo que va a valer? Entonces tenemos que analizar para hacer un requerimiento coherente y objetivo. Coherente y objetivo, señores. ¿Cuántas veces hemos visto requerimientos que dicen, que sea de una marca de reconocido prestigio, de una marca de calidad? ¿Han visto ese tipo de requerimientos? ¿Han leído alguna vez que sea de una marca de reconocido prestigio, que sea una marca conocida en el mercado? ¿Han leído en algún requerimiento eso? Pan de todos los días, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es? ¿Hay alguna certificadora que me dé que esta es una marca reconocida en el mercado, que tiene prestigio? No. Entonces, eso es una subjetividad, no es objetivo. Ese tipo de cosas son las que debemos evitar en nuestros requerimientos. No podemos considerar eso. Ojo, Víctor, no necesariamente es direccionar. Quiero que entiendan, por favor, ese término, como les dije. Direccionar es cuando hay una sola marca o un solo proveedor. Eso es direccionar. Ahora, que sea objetivo es muy diferente. Alguna vez, en un requerimiento, le pusieron un candado grande. Candado grande, señores, decía. Un candado de este tamaño, más o menos unos, no sé, 5 o 6 centímetros. ¿Será grande? ¿Qué opinan ustedes? Un candado de 6 centímetros, ¿será grande? Para mí sí, porque mi maleta necesita un candado de 3 centímetros, uno pequeñito. Entonces, ven que es subjetivo, va a ser grande dependiendo con qué lo compare. Entonces, no podemos poner ese tipo de subjetividades. Grande, pequeño, de buena calidad, resistente. ¿Qué es resistente? Entonces, ese tipo de situaciones no podemos considerar un requerimiento. Hay ciertos puntos que, bueno, justamente esto lo he ido armando con las sugerencias que me daban la gente en las capacitaciones. ¿Qué cosas jamás debe ir en un requerimiento? La marca, correcto, a menos que haya una compatibilización, que vamos a ver en un momento también. Jamás puede ir la marca. Yo podría poner, por ejemplo, quiero un tanque de aproximadamente 600 litros. Quiero un tanque de aproximadamente 600 litros. No, no puedo poner eso porque ¿cuánto es aproximado? ¿500 litros será aproximado? ¿550 será aproximado? Tampoco. Y bueno, yo antes solamente decía el tema, jamás debe ir la palabra de aproximado. Correcto, Alan. Yo puedo poner rangos. Debe ser entre 500 a 600. O puedo poner 550 más menos 50 litros. O 550 más menos el 10%. O mínimo 500 litros. O mínimo 600 litros. Eso es lo que yo debo considerar en un requerimiento. Es objetivo, sí. Objetivo. Ojo, las características deben ser precisas, sí, pero puedo dar márgenes y tolerancias también. ¿Para qué? Para abrir el mercado. Entonces, aquí, si yo pongo el tanque debe ser de 600 litros y solamente hay una marca que tiene 600, la otra tiene 585 y la otra tiene 620, ¿cómo hacemos?
¿Solamente iría uno? No. Entonces podría poner un rango o un mínimo. ¿Eso es para qué? Para que podamos ampliar el mercado. Pero dentro de lo que yo estoy solicitando debe ser objetivo. Y hay algo que me dijeron también, nunca debe ir en un requerimiento, que me causó un poco de gracia, pero es cierto. ¿Sí? ¿Qué decía? A ver, Gaby dice, las oficinas de logística nos compran lo más barato y de baja calidad. Falso, Gaby, falso. Y te voy a demostrar el por qué eso es falso. Pero primero terminemos el otro punto. A ver, nosotros cuando elaboramos un requerimiento, tenemos que poner las características precisas de lo que quiero. De lo contrario, me pueden entregar cualquier situación. Y el otro punto más que yo les decía, y alguien me dijo eso, y tiene razón. Por ejemplo, cuando compran, yo he visto que algunas entidades compran polos, ¿y qué ponen? Las tallas serán coordinadas con el área usuaria, después de la firma del contrato. ¿Han leído también esa redacción? ¿No es cierto? Las tallas serán coordinadas con el área usuaria. No, señores, porque no es el mismo el precio de un polo de talla XS que uno de talla XXL. Entonces, ¿qué va a hacer el proveedor? Prefiero cotizar todos al precio de XXL. Cosa que si me piden más chiquitos, yo como proveedor no pierdo. Y eso está mal. Como ya lo decía uno de los participantes, tiene que ser preciso. Tiene que ser preciso, señores. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Debemos procurar, porque si no va a ser preciso nuestro requerimiento, pues vamos a tener problemas. Luego vamos a tener problemas. Por favor, tiene que ser preciso nuestro requerimiento. Y Gaby nos decía, logística nos compra lo más barato. Yo les voy a mostrar una imagen, déjenme ver un segundito, que es parte de nuestro siguiente requerimiento. Vamos a avanzar un poquito, es parte de la sesión 4, perdón, de la sesión 3. Y les aseguro que muchos me van a dar la razón. A ver, esta imagen del requerimiento se llama Lo que callamos los logísticos. Un momentito. A ver. Un momentito. Esta imagen se llama Lo que callamos los logísticos, ¿no? ¿Parece a ustedes real o no real? ¿Qué les parece esta imagen? ¿Es real o no? Correcto, Gilmar. Como decíamos, si yo pido polos, tiene que ser exacto en número y talla. Lo barato puede terminar siendo caro. Uno no sabe la estatura del nuevo personal, correcto, pero por lo menos tienes que poner, no sé, eso, ya que el proveedor te cambie unos 5 polos o algo así, puede ser, pero tú no le vas a dejar, vas a comprar 500 polos y vas a dejar a libre disposición. No, tienes que establecer por lo menos unas calles. A ver, esta imagen, miren, esta imagen me la mandaron, no, una persona me la mandó y me dijo, mira esto, y yo no la he cambiado a propósito, porque dice, porque justamente quiero explicarles esto. Lo que quieren comprar es una copia del cuadro de la Mona Lisa, porque el cuadro de la Mona Lisa obviamente no lo podemos comprar, ¿no? También alguien me corrigió eso, y está bien, aprendemos. Lo que ponen en los TDR. No, señores, no se llama TDR, se llama requerimiento. Y en este caso, si vamos a comprar un cuadro, no puede ser pues TDR. Es una especificación técnica. Por eso tendríamos que considerar lo que ponen en el requerimiento. Lo que ponen en el requerimiento. ¿Qué es lo que quiero comprar? Una copia del cuadro de la Mona Lisa y miren lo que pongo en el requerimiento. Y luego, como decía Gaby, se quejan de que les entreguemos lo de la imagen de la izquierda. Señores, logística compra lo que el área usuaria está pidiendo. Si el área usuaria es imprecisa, si es general en su requerimiento,
pues no pretendan poner en el requerimiento las características de la imagen de la derecha y que logística les entregue un cuadro con las características de la imagen de la izquierda. Justamente a eso iba, que les decía que yo trabajé con esa ingeniera y, por ejemplo, quería el termomagnético Ticino y buscó una característica hasta que encontró una característica que efectivamente, esta característica iba con lo que ella quería. Iba con lo que ella quería. Entonces, ¿se pudo comprar lo que ella quería? Sí. Le compré termomagnéticos Ticino. ¿Por qué? Porque cuando los proveedores me presentaron termomagnéticos chinos, empezamos a hacer evaluación, no está homologado, muerto, no está homologado, fuera, no está homologado, no va. ¿Y qué? ¿Quiénes estaban homologados? Solamente el G y Ticino, de lo que presentaron en la oferta, y ganó Ticino. Eso es, señores. Entonces, no le echen la culpa a logística de que nos compra lo más barato. No le echen la culpa a logística. Si yo no pongo características adecuadas en mi requerimiento, no pretendan, pues, de que luego logística me tenga que dar lo más lindo o lo más caro del mercado. ¿Sí? Dice, me pasó con la compra de audífonos profesionales. ¿Pusiste todas las características? Por eso es que tú tienes que buscar características. Miren, yo no sé manejar, bueno, está mal, pero voy a aprender este año, es mi propósito. Pero yo no sé manejar. Y una entidad me pidió que le ayudara a hacer el requerimiento para comprar una camioneta. Perfecto. Y me dijo, quiero la marca A, B, C o D. No quiero la marca X, Y, Z. O no quiero esas marcas. Perfecto, le dije. Tráeme todas las fichas técnicas de todas las camionetas que puedas. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Comparar. ¿Para qué? Para que solamente me quedan las 4 marcas que el área usuaria quería y descartar las otras marcas. Entonces, por más que quieran, no van a entrar las otras marcas porque mi requerimiento no va a encajar en sus características. Eso es lo que tiene que hacer el área usuaria. Eso es lo que tiene que hacer el área usuaria. Para solucionarse, ¿podría colocar una imagen referencial? No, no sirve una imagen referencial. Y como tú misma has puesto, es referencial. No se puede. Y más todavía, algunos me ponen imagen referencial con la marca del producto. Peor todavía. No se puede. Además, la imagen, insisto, como su nombre lo dice, imagen referencial, es porque es una referencia. No tiene que ser exactamente igual. Al final, el área usuaria aprueba los productos comprados por logística. Sí, Juan Carlos, pero a ver, si tú me has pedido algo muy general y logística te ha comprado a un bajo precio, pero cumple con todas las características que está en tu requerimiento, ¿podrías negarte a aceptar ese producto? ¿Qué opinan ustedes? Y les voy a poner un ejemplo. En el sur del Perú, una de las marcas más vendidas de cemento es el cemento Yura. Y hubo un determinado momento en el que salió una marca, si no me equivoco, era la marca Mishki. Salió esta marca y nadie quería trabajar con esta marca, pero era más económica. No tanto más económica, pero era un sol más económica por bolsa. Y vino mi residente, bueno, el residente es ahora, y me dijo, no, yo no voy a aceptar este cemento. Perfecto, le dije, yo voy a hacer mi informe en el que tú no vas a aceptar el requerimiento y vas a tener que poner tus razones, porque este cemento cumple con todas las características de lo que tú has pedido. Lamentablemente es así. No es de que no me gusta esta marca y yo no la acepto. No. Si cumple con las características que están escritas, plasmadas en el requerimiento, no se puede negar a recibir. Si no saben pedir, luego no se puede exigir, nos dice Heidi, tal cual. Eso es Heidi. Y si ustedes se niegan a recibir, se van a un arbitraje y el proveedor les va a ganar y encima les va a pedir resarcimiento de daños. Y van a tener que aceptar su producto, uno, y luego van a tener que pagarle un extra por los daños ocasionados. Eso es. Entonces, áreas usuarias tienen que aprender a hacer el requerimiento. Es por eso que en este diplomado hemos incluido una sesión justamente en la que hablamos de cómo vamos a elaborar ese requerimiento. Y vamos a tener toda una sesión entera, que es la 4ª sesión, para aprender a elaborar este requerimiento de acuerdo a las exigencias de la norma. ¿Okay? Dice, si el que hace el requerimiento es el área usuaria, la culpa es siempre del área usuaria por no saber hacer su requerimiento. Sí, aunque no les guste a las áreas usuarias de repente lo que estamos diciendo aquí, eso es cierto.
y yo asumo que los anteriores comentarios han sido de logísticos. Y yo, digamos, ahora yo estoy en el medio porque asesoro tanto a áreas usuarias como a logísticos, pero en un determinado momento yo estuve en el área logística. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Podría coordinar con el proveedor para que lo proponga como mejoras. A ver, Juan Carlos, ¿tú podrías coordinar con el proveedor para que lo proponga como mejoras? Sí. ¿Pero acaso sabes quién va a ganar? Eso ya se podría prestar como una colusión. Se podría prestar a ello. Ahora, que de repente el proveedor ganó con una marca A y te puede entregar la marca B, sí, como lo vamos a ver en su momento en ejecución contractual. Pero en primera instancia, ¿acaso tú sabes quién va a ganar? No lo sabes. Ahora, ¿se puede poner como mejoras en los procedimientos de selección a efectos de darle un puntaje? Sí, pero pues veremos qué es lo que va a ofertar el proveedor. En la compra de bienes como alimentos para programas, los logísticos interactúan con proveedores conocidos y presentan los costos sobrevalorados en relación al mercado. Darwin, esa es una realidad y no es porque el logístico interactúe con el proveedor. Esa es una realidad que a mí también me ha pasado. En algún momento yo trabajé en una municipalidad y vi el programa del vaso de leche. Lamentablemente, el modus operandi que tienen los proveedores del vaso de leche es de que si la harina, por decir, te cuesta 10 soles el kilo, no te ponen a 10 soles en la cotización, te ponen a 15 y luego se lanzan al proceso con 9.90. Ese es el problema que tenemos. Ahora, en contratos menores, efectivamente, justamente ¿por qué se han puesto los contratos menores dentro de la ley? Porque había mucha sobrevaloración en los contratos menores. Señores, los contratos menores en un determinado momento fueron la cuarta parte de lo que son todas las compras a nivel nacional. Y luego pasó a ser la tercera parte. Eso es un gran monto que se maneja en contratos menores. Y justamente habían entidades que tenían ya sus proveedores y no salían de esos y pagaban precios sobrevalorados. Justamente para esto es la Pladicop, para abrir la plataforma y que haya competencia. Y que haya competencia. Pero aquí también hay algo importante, señores. Antes a los proveedores no se les sancionaba por el tema de contratos menores. Vamos a ver en un momento más que ahora sí se les sanciona. En caso que las características de lo solicitado cumplan los postores, ¿a qué postor se otorga el orden de la orden de compra? Depende, Brenda. Si estamos frente a una licitación pública o un concurso público en sus diferentes modalidades, ya sean con modalidades diferenciadas, sin modalidad o las abreviadas, es al mejor puntaje. En el caso de subasta inversa electrónica y comparación precios, al mejor precio. Y generalmente en los contratos menores también, de acuerdo a la directiva, al menor precio. En el caso de medicamentos, el área usuaria siempre observa, sí, pero Carlos, yo también he trabajado en salud y ¿saben qué? Las áreas usuarias no saben requerimientos, no lo saben. Miren, en un caso me pasó que estaba dando una capacitación en un hospital, y esto es hace poco, en octubre del año pasado, y había un requerimiento, no recuerdo el nombre del dispositivo que se pone para poner, por ejemplo, el suero, creo que se llama cánula, no recuerdo exactamente, pero había una oferta de 17,000 y la otra de 30,000. Y la jefa de enfermeras decía, yo quiero el de 30,000. Yo le decía, ¿pero por qué? En aplicación del principio del valor por dinero. A ver, ¿por qué? Porque es de mejor calidad. A ver, ¿en qué te basas tú para decir que es de mejor calidad? Porque mira, si tú ves esta cánula que cuesta 17,000, es rígida, y es más, inclusive cuando les pones a los niños se mueven y es peligroso. En cambio, esta otra es flexible y se pueden mover y no hay mayor problema. Ah, interesante, le dije. ¿Y cómo? El proveedor va a ser adivino y va a decir, a ver, voy a poner, voy a ser vidente o me voy a ir al futuro, voy a tomar mi DeLorean, me voy al futuro un ratito y voy a decir, ah, mira, ¿qué hay en el futuro? La entidad va a valorar que la cánula tiene que ser de esta forma. Regreso al presente y voy a decir, yo voy a ofertar esto. No, señores, les dije, para que la aplicación del dinero funcione, perdón, el principio del valor por dinero funcione, se tienen que cumplir dos características. Un comparativo objetivo cuantificable, que sería algo así como un factor de evaluación, y que esté preestablecido. O el proveedor tiene que adivinar qué es lo que la entidad quiere. No. Entonces yo le dije, si tú querías flexible, ¿por qué no pusiste esa característica en el requerimiento?
¿Ven que no se hizo bien el requerimiento? ¿Ven? Las áreas usuarias no están elaborando adecuadamente el requerimiento. Ponen algo general y luego quieren lo mejor. Entonces, ahí es importante, señores, hacer un buen requerimiento. Tener un buen requerimiento respecto de las características, las definiciones, para que luego no tengamos problemas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Listo? Pero esta imagen creo que cae a pelo para poder ver qué es lo que requiere la entidad, ¿no es cierto? Ahora entonces vamos a seguir viendo qué características además debería tener nuestro requerimiento. No tengo... Un momentito, no me está aceptando. Voy a compartir nuevamente. Listo. ¿Qué más podemos verificar en nuestro requerimiento? Hemos visto, el requerimiento se plasma en especificaciones técnicas, el de servicios, de bienes, el servicios en términos de referencia y el de obras en el expediente técnico de obra o en los objetivos funcionales según el sistema de entrega utilizado. Pero aparte de las especificaciones técnicas de los famosos TDRs o términos de referencia, sí o sí debemos considerar los requisitos de calificación. Algunos me dicen, no, en contratos menores no va requisitos de calificación. Y yo les voy a demostrar que es mentira. Una sola consulta. Si yo voy a comprar combustible por valor de 1.000.000 de soles, ¿el grifo tiene que tener autorización de OSINERMIN? ¿Sí o no? Sí. Y si yo voy a comprar combustible por valor de 1.000 soles, que ni siquiera supera la OIT, ¿tengo que exigir que el grifo tenga OSINERMIN? ¿Autorización de OSINERMIN? Sí. ¿Ven? No importa si es 1.000 soles o es 1.000.000 de soles, hay condiciones que sí o sí se tienen que cumplir, como los requisitos de calificación. Magali nos pregunta, ¿para adquisiciones con fines de investigación se puede sugerir proveedores dado que son equipos especializados poco comunes? Magali, justamente existe una causal para la contratación de eh, bienes o servicios con fines de investigación y que lo puedes hacer por procedimiento de selección no competitivo. Existe una causal, que la vamos a ver también más adelante, cuando veamos la fase de selección. Entonces, ¿se puede pedir? Claro que se puede pedir, pero tienes que justificar adecuadamente esa causal. ¿Listo? Ahora, el objeto del requerimiento se determina en función a la naturaleza de la contratación. En el caso de contrataciones que involucren diversos tipos de prestaciones, el objeto se determina en función a la prestación que represente el mayor costo, siempre que no desvirtúe la naturaleza de la contratación. A ver, nuevamente aquí, sugerencia, no disfracen requerimientos. ¿Cómo que no disfracemos requerimientos? Muchos quieren contratar bienes como servicios o viceversa, servicios como bienes. Yo no les voy a decir que todos son servicios o todos son bienes. En cada caso en concreto ustedes van a tener que analizar. A ver, por ejemplo, yo he visto muchos procesos en la red que ponen servicio de instalación de cielo raso. A ver, es un local nuevo que vamos a poner cielo raso. Yo les pregunto, ¿qué costará más? Las baldosas, los perfiles de aluminio, los clavos, los alambres, los pernos, la fibra de vidrio o la instalación. ¿Qué cuesta más, los materiales o los servicios? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué cuesta más, los materiales o los servicios? ¿No se animan a dar su opinión? A ver, ¿qué cuesta más? Las baldosas, los perfiles de aluminio, la fibra de vidrio, los alambres, los clavos, los pernos o la instalación. En este ejemplo que les he dado, ¿qué creen que cuesta más? ¿Los bienes o los servicios?
A ver, nadie se anima, por favor, sus opiniones. Ah, perdón, ya habían estado dando, sino que se me quedó aquí. Los servicios. Mano de obra es mayor por la demanda del servicio, van en paralelo. Miren, alguna vez yo tuve un requerimiento de este tipo y era dentro del ámbito de la ciudad, o sea, no era que tenían que ir a una municipalidad alejada o una situación. Y el área usuaria no quería cambiar su requerimiento. ¿Saben qué es lo que hice? Solicité a los proveedores que me hicieran la cotización por separado, materiales y servicios. ¿Y qué salió? El 70% costaban los materiales y el 30% los servicios. Entonces, señores, en este caso, ¿qué será? A ver, tendría que realizar la interacción con el mercado. Correcto, Heidi. Correcto. Por eso le dije, el área usuaria no quería dar su brazo a torcer. Por eso es de que yo agarré y dije, voy a cotizar. Y le demostré al área usuaria que los materiales costaban más. Y tuve que hacerle cambiar. ¿Qué me contestó el área usuaria? Es que mi expediente de contratación dice así. No, señores, el expediente de contratación no es la palabra final. ¿Se puede modificar? Claro que se puede modificar. Se puede modificar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, pero que de repente, a ver, necesito esa misma instalación de cielo raso en un lugar, en un poblado pequeño, en un distrito de Iquitos, donde tengo que ir y transportar todos mis materiales en barco y todo ello. Probablemente en ese caso los servicios cuesten más, pero ustedes tienen que analizar qué cuesta más, los bienes o los servicios, y de acuerdo a ello tienen que convocar su procedimiento de selección. Yo vi dos casos en una entidad, una municipalidad que construyó un preventorio del cáncer y convocaron dos procedimientos de selección. Instalación de puertas a todo costo. Inclusive habían puertas para el cuarto de rayos X y de tomografía. Esas puertas no son nada baratas, son súper caras porque son especiales. ¿Qué costará más? ¿El marco, la puerta, la chapa, las bisagras o la instalación? ¿Mm? ¿Qué cuesta más? Emiliano nos dice, muchas veces el factor tiempo juega un papel importante. Mientras realizo la cotización puede ser que exista demora y afecte la programación de la obra. Sí, Emiliano, pero para ello debes considerar los plazos que puede demorar. Por eso es que ahora te piden una segmentación y en la segmentación te dicen cuánto puede demorar tu procedimiento de selección. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Okay? Entonces, no es de que hago mi requerimiento urgente, urgente, convócalo para mañana. No, 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 no. Es más, en el caso de, como estás hablando de la obra, hablemos de la programación de obra, que la directiva 17-3 de Contraloría establece que los residentes o los responsables de la obra tienen que hacer su programación para la adquisición de materiales. Entonces, no pretendan pues que yo lanzo mi requerimiento y a la semana o 2 semanas me van a entregar los materiales. No, tiene que haber una programación adecuada. Y por eso les recomiendo leer la Directiva 17 del 2023, que es para la administración de obras por administración directa. ¿Sí? Adquisición de puertas con instalación. Correcto, Heidi. Ese debería ser el tenor. Y justamente Contraloría observó esto, y con toda razón. No me van a querer decir luego, no, Contraloría es excesivo. No. Contraloría lo que hizo en ese caso fue aplicar la norma tal cual, porque así lo dice la norma. En una región bifabricación de estructura metálica del puente incluye montaje y lanzamiento. 3, yo he visto en muchos casos, esto lo están lanzando en la mayoría de casos como servicio, pero es incorrecto, porque si ustedes sacan costos, la mayoría de este tipo de contrataciones son bienes. Pero habría que analizar. Si de repente es una región muy lejana, que es difícil el transporte o alguna situación, podría ser que sean servicios. Yo no voy a decirles, insisto, que todo es bien o todo es servicio. La cantidad de cotizaciones depende del valor referencial en contratos menores. No, Vidal. Depende de lo que hayas establecido en tu directiva. A ver, yo les pongo una consulta. ¿Qué pasa si yo necesito, contratar un servicio por 500 soles? Un servicio X por 500 soles. ¿Cuántas cotizaciones necesito?
Ah, interesante, miren, 1, 2, 3. ¿De dónde sacan esa información? Si yo no tengo directiva, como dice Elvis, efectivamente mínimo 2, porque la norma no lo dice y yo tendría que garantizar la pluralidad. Sin embargo, hay muchas directivas que por el tema de simplificación y celeridad han establecido que hasta una OIT, una cotización, hasta 3 UITs, 2 cotizaciones, hasta 8 UITs, 3 cotizaciones. Pero si yo no tengo directiva, no podría trabajar con uno, así sea por 100 soles. Menor a una OIT, una cotización, sí, Damián, siempre y cuando esté establecido en tu directiva. Si no está establecido en tu directiva, ¿cuál sería el argumento que vas a utilizar? Insisto, por eso es importante tener una directiva de contratos menores. ¿Sí? Por favor, las entidades que no tengan directiva tienen que hacer sus directivas. Dice, recuerden también que la norma de contrataciones no está sola, se complementa con directrices de patrimoniales, lineamientos contables, etcétera. Correcto, Heidi. Efectivamente. No es que la ley de contrataciones es algo aislado y no. Por eso les comentaba, por ejemplo, la directiva de 17 del 2023 de Contraloría, que inclusive tiene una directriz que me va a especificar todos los detalles de cómo debo hacer el proceso, cómo debo hacer mi liquidación, cómo debo hacer mi planificación para mi cuadro, mi calendario o mi calendarización de pedidos para las compras logísticas, todo eso está establecido en esta directiva. Entonces, tienen que trabajar en una interoperabilidad de sistemas, no es solamente la ley de contrataciones y punto, no. Tenemos que, como dice Heidi, tener ese punto. Gracias por me has puesto la palabra correcta, Víctor. El plan adecuado es el plan de abastecimiento. En las obras por administración directa tienen que hacer el plan de abastecimiento de acuerdo a la directiva 17 del 2023 de Contraloría. Entonces, esos son los puntos que nosotros debemos tener en consideración. Ahora, antes de ir con la interacción con el mercado, señores, la mayoría, cuando pregunté si tenían directivas, me dijeron que no las tienen. Yo les voy a mostrar una directiva. No es, como siempre digo, no hay que inventar la pólvora, hay que aprender a utilizarla. Hay una directiva muy, muy interesante, bastante, bastante bien hecha. Solamente hay 2 cosas que yo observaría en esa directiva, pero por lo demás está muy bien hecha. Adáptenla, señores, a sus entidades. Voy a mostrarles la directiva, ¿no? Vamos a ver esta directiva un momentito. Aquí está la directiva número 1 del 2025, que es una directiva que está, es del MEP, y está muy buena, muy buena. Todas las contrataciones pasan previamente por catálogo electrónico. No, 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 Damián, no. Solamente las que efectivamente estén en el catálogo electrónico. Esta directiva del MED es bastante buena. Solo hay 2 puntitos y les aseguro que ustedes me van a dar la razón en lo que voy a comentarles que no estoy de acuerdo en esta directiva. La primera es este tema. Especificaciones técnicas para la contratación de bienes. No es especificación técnica. Lo que pasa es que este modelo lo han tomado de un documento que sacó el OCE en junio del 2024, pero no se han percatado que este modelo era de 3 cosas. A ver, un segundo, voy a compartir todo para que puedan ver toda mi pantalla. Listo. Este modelo, como está aquí, lo que propuso el OCE tenía 3 formatos, el formato 1, el formato 2 y el formato 3. El formato 1 era especificaciones técnicas para la contratación de bienes, el formato 2 era términos de referencia para la contratación de servicios y el formato 3 eran los requisitos de calificación. Y se olvidaron de poner los requisitos de calificación. Porque como ya les dije,
No importa si yo voy a comprar combustible por valor de 1,000 soles o por valor de 1,000,000 de soles, igual tiene que tener su autorización de OSINAMIN. Si yo voy a comprar madera por 500 soles o voy a comprar madera por 1,000,000 de soles, igual tengo que tener la autorización de CERFOR. Entonces, ven que también los contratos menores tienen, eh, tienen que utilizar de todas maneras los requisitos de calificación. ¿Sí? Sí o sí. Esa es una de las observaciones que yo le haría, que más bien respetaría el modelito que está en las bases estándar, adecuando a lo que son los contratos menores, por un lado, y por otro lado, señores, por otro lado, hay otro punto que tampoco estoy de acuerdo. Miren esto. Por lo demás, está súper, súper buena. Términos de referencia para la contratación de servicios técnicos profesionales o especializados realizados por personas naturales. Valor estimado. Indicar el costo de la contratación. ¿Cómo voy a indicar el costo? Se supone que cada proveedor sabe lo que cuesta. Lo que pasa es que para muchos locadores de servicios principalmente, les dicen, no, yo te voy a pagar tanto. No, porque el locador es un proveedor y él pondrá su precio de acuerdo a lo que considera que vale su trabajo. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, por ahí me dicen que vamos a ampliar la imagen un poquito, ¿sí? Pueden descargar esta directiva, busquen directiva de contratos menores del MEP y van a poder descargar esta directiva. Esos son los dos únicos puntos, señores, que yo observaría en esta directiva. Por lo demás, está bastante bien elaborada, bastante bien elaborada. Entonces, pueden tomar como referencia, pero por favor, hagan directivas para sus entidades. A ver, dice, no, por la entidad ponen su precio y te dicen, si no hay otros que están esperando tu puesto. Sí, sí, puede decirte lo que quiera la entidad, pero es correcta la forma de actuar de la entidad. ¿Es correcto que me pidan poner el precio aquí? No. ¿Tiene que ver con órdenes de servicio menores de 8 ITs? Sí, esta directiva justamente es para contratos menores, para contrataciones menores o iguales a 8 ITs. Es que en algunos dice que los servicios, al menos en obra, están estipulados en el presupuesto asignado y no se debe superar eso, y por eso a veces es necesario el valor estimado. Nairet, por mucho que esté en tu expediente de obra, si vas a contratar la obra por ejecución de obra, sí tienes que poner todos tus costos. Pero si tú vas a contratar, por ejemplo, una obra por administración directa y vas a contratar un bien o un servicio, no puedes visualizar el costo. No puedes visualizar el costo. Es más, la propia norma dice, en caso del valor, a la determinación de la cuantía de la contratación, se debe guardar la confidencialidad. Lo dice la norma. Y quiero mostrarles, a ver, para que ustedes puedan ver también, o sea, yo no me estoy inventando ni es mi criterio o lo que yo pienso, es lo que dice la normativa. Y aquí, pueden ver, por favor, sí, vamos a ver. A ver, creo que está en el artículo 50 y tantos. Vamos a ver. Sí, 53. ¿Ven? A ver. A fin de gestionar la cuantía es actualizada. La cuantía incluye todos los conceptos. En el caso de los procedimientos, se establece la sumatoria. Entre la fase de selección, salvo que este punto sea. Un segundito, por favor. Vamos a ver dónde está. La propia norma lo dice. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esa es colaboración entre entidades. Un segundito. Un momentito.
La valoración del desempeño. Bueno, no lo encuentro ahora, pero también nos dice que se tiene que guardar la reserva o la confidencialidad, algo así era el nombre, pero no se puede mostrar esto, ¿no? Así, porque sí, no se puede dar, mostrar el valor estimado. ¿Por qué? Porque, perdón, la cuantía ya no es valor estimado, porque es reservado. En la 53 se me pasó. A ver, por favor, muchas gracias. Vamos a ver. La cual puede ser actualizada. La cuantía incluye todos los conceptos. En caso de procedimiento, se establece por la sumatoria, salvo que este sea punto de referencia. No, hay un punto donde dice, bueno, era en la indagación, en la interacción con el mercado, que dice, las decisiones, no, por aquí vamos a ver el postor u otros datos. No, es que es otra, bueno, no lo tengo a la mano, pero como les dije, en el 53.4, a ver, no, acá solamente dice no es obligatorio dar a conocer la cuantía. Acá dice que no es obligatorio dar a conocer la cuantía. No es obligatorio dar a conocer la cuantía, pero también dice que hay la obligación de la reserva. Cuando nosotros hacemos la indagación, la interacción con el mercado, a ver, vamos a ver, por aquí debe estar, nos dice que debe haber la reserva. Nosotros no podemos dar a conocer. Ok, aquí está. La entidad, cuando hacemos la interacción con el mercado que va a determinar nuestra cuantía, nos dice, la entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda información, datos o documentación que no sea de acceso público. ¿Okay? Estamos hablando de la interacción con el mercado, entonces no puede mostrarse esta situación. Por eso, señores, entonces es importante de que nosotros hagamos bien nuestra directiva para que luego no tengamos problemas. Listo. Ahora nuevamente vamos a... Claro, listo. Vamos a ver entonces ahora nuestra interacción con el mercado. ¿Por qué no está compartiendo? Bueno, vamos explicando de todas maneras mientras carga la pantalla. En la interacción con el mercado que nosotros vamos a hacer a efectos de contratos menores, es que el requerimiento va a ser formulado por el área usuaria en coordinación con logística, eso ya sabemos. Y este requerimiento se va a registrar en el módulo de contratos menores de la Pladicop. Como les decía, todavía hay muchas entidades que están utilizando su propio sistema a efectos de hacer sus cotizaciones. Algunos lo piden por correo electrónico, otros inclusive hasta por WhatsApp, físico, pero cuando se implemente la Pladicop necesariamente va a tener que solicitar estas cotizaciones a través de la Pladicop y también las va a recibir. Y son proveedores que cuenten con el RNP. Vamos a intentar una vez más, por favor, un momentito. No sé por qué no está aceptando. ¿Listo? Ahora, vamos a ver. Espero que ahora sí. Un momentito, por favor. A veces hay algunos problemitas con el Meet. Eso.
Ok, ahora sí tenemos nuestra interacción con el mercado, ¿listo? Como les decía, ustedes pueden ver que se va a hacer ahora todo el trámite porque eso es lo que está establecido en la norma. Voy a solicitar estas cotizaciones a proveedores que cuenten con RNP y pertenezcan al rubro del objeto de la contratación. La DEC, o sea, logística, va a seleccionar la oferta que cumpla con el requerimiento conforme al principio del valor por dinero. Señores, ya les dije, eficiencia, eficacia y economía no es contratar lo más caro. Si yo quiero ver algo, puede ser algo más caro siempre y cuando cumpla con todo lo que se ha pedido. Porque de repente tengo una oferta más barata, pero no cumple con todo lo que he pedido, pues no va. Entiendan que la economía no es comprar lo más caro ni lo más barato, sino aquello que se adecue al precio. Y luego se gestiona la certificación de crédito presupuestario y o previsión presupuestaria. Aquí es diferente. Para un procedimiento de selección, tengo mi cuantía, gestiono el presupuesto y después adjudico la buena pro. Entonces, aquí no. Una vez que yo ya he elegido con quién voy a contratar, recién gestiono mi presupuesto. Y el contrato menor se perfecciona con la notificación de la orden de compra u orden de servicio al proveedor seleccionado a través de la Pladicop. Esta es la forma en la que nosotros vamos a perfeccionar el contrato. Pero si mi ejecución presupuestal la ejecución de mi contrato supera el año fiscal, necesariamente voy a tener que suscribir un contrato. Pero es solamente 5,000 soles, es 2 meses, 2,500, 2,500, es de diciembre y enero. Sí, pues, así sea 5,000 soles, así no supere la UIT, pero si es que supera el ejercicio presupuestal, necesariamente vamos a tener que elaborar un contrato. ¿Y por qué? Porque de lo contrario, pues, yo tendría, si es que no he terminado de pagar mi orden al 31 de diciembre, tendría que anular, de ser el caso, esa orden o reducir y generar otra. Y como se notifica por la Pladicop, no me va a permitir hacer 2 notificaciones. Por eso es importante poner el contrato. Ya luego, a efectos del pago, yo voy generando las órdenes de compra. Antes de pasar con la siguiente diapositiva, Magali nos hace una pregunta. Lo que dice el artículo 53, ¿cuándo se aplica? ¿Qué es el artículo 53? La cuantía de la contratación. La cuantía de la contratación es, puede ser el monto establecido en el cuadro multianual de necesidades cuando no necesite actualizarse, y principalmente vamos a determinar la cuantía a efectos de poder gestionar el presupuesto. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver, Magali, el tema de el punto de referencia cuando veamos las bases. Ahora vamos a ver la ejecución contractual. En el caso de los contratos menores, señores, la ejecución contractual solamente también me he establecido ciertos puntos. No está todo en la ejecución contractual. En la ejecución contractual dice, las partes pueden acordar modificaciones al contrato siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el requerimiento. Aquí, señores, nos está diciendo claramente, no puede aumentar el monto. Aquí yo veo un pequeño desfase o de repente una imprecisión en la norma. Y les explico. Si no puedo aumentar el monto de mi contrato, porque aquí no dice y no aumente el precio, están hablando del monto. Se supone que si mi contrato es por 20,000, no puede aumentar ese monto. A ver, y aquí, ¿podría ser adicionales? ¿Qué opinan ustedes? Con esta premisa que está establecida en la norma, ¿se podría hacer adicionales? No se podría hacer adicionales, porque ahí, insisto, para mí hay una imprecisión. Lo que se debería poder, sí se debería poder hacer adicionales. Pero lamentablemente la redacción de la norma es otra. Y les voy a mostrar algunos puntos en los que inclusive la exposición de motivos para cambiar la ley ha sido de una forma y se ha plasmado de otra en la norma. Entonces, bajo esta redacción, yo no podría hacer adicionales en mis contratos menores. No se podría. Entonces, cuidado. También las directivas
tienen que estar considerando esos puntos. El servidor o funcionario, y esto ha cambiado de acuerdo a la última, de acuerdo a la última modificación ha cambiado, porque esto no estaba. Nos decía, oye, ¿quién suscribe los contratos menores? La norma no lo dice. Entonces, ahora sí está establecido. El servidor o funcionario que tenga las facultades para suscribir los contratos menores conforme a las normas de gestión interna de la entidad contratante es quien se encuentra facultado para autorizar cualquier modificación a este y suscribir las actas respectivas, así como para resolver el contrato menor, de ser el caso. Cuando las normas de gestión interna no digan nada respecto de quién deba firmar, quién es el responsable, va a recaer en la DEC. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. A ver. Y aquí dice, indica siempre que las mismas permitan alcanzar la finalidad. Eso significa que cualquier modificación está sujeta a que varíe el monto, que puede ser monto mayor o menor. Sí, podría ser, Emiliano, pero en este caso, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, no aumenten el monto. Nos dice, tiene que, o sea, tú puedes modificar el contrato, sí. ¿Para qué? Para que permitan alcanzar la finalidad de manera oportuna y no aumente el monto, ni desnaturalice el requerimiento. Son tres condiciones. Son tres condiciones. O sea, ¿yo podría hacer reducciones? Sí. Pero bajo este criterio de cumplir esas tres condiciones, ¿podría ser adicionales? No. Me parece que ahí hay una redacción bastante imprecisa. Bastante imprecisa y se tendría que poner que no modifique el precio unitario, probablemente, pero no que me digan que no modifique el monto del contrato. ¿Podría ser modificaciones no dinerarias? Correcto, Isabel. Pero en este caso, ¿podría ser modificación dineraria? Sí, siempre y cuando no aumente, pero sí reduzca, porque aquí no me dice que no se puede reducir o que está prohibido de alguna manera que yo reduzca el monto. ¿Podría haber modificaciones respecto, por ejemplo, de la ampliación de plazo? Sí. ¿Podría haber modificaciones respecto de bienes o servicios con mejoras? Sí. Siempre y cuando esté plasmado en nuestra directiva. Porque recuerden, por favor, que la propia norma nos dice, en lo que no esté regulado en estos 4 artículos, tu entidad define cómo vas a hacer el procedimiento. Entonces, si la entidad no lo ha definido, yo no voy a decir, supletoriamente aplico la ley de contrataciones. No, porque la propia ley me dice, el contrato menor es solamente estos 4 artículos. En contratos de supervisión menor a 8 IT, ¿se puede generar adicional de supervisión? Bajo esta redacción, ¿qué sería? Va a aumentarme el monto. Entonces, no se podría. Lo cual, insisto, a mi modo de ver, no es lo coherente. Aquí lo que han debido poner, no incrementen el precio ofertado por el proveedor. Okay. Que no me incremente el precio ofertado por el proveedor, correcto. Si yo, por ejemplo, en una supervisión de obra, pagué la tarifa por día, por decir 500 soles, entonces, señores, no voy a modificar el monto, pero son 5 días más, entonces sí voy a incrementar en un adicional. Pero lamentablemente la redacción que está aquí no se condice con lo que podría ser un adicional. ¿El tiempo de respuesta también debe considerarse para contratos menores? Claro que sí, es importante. Una ampliación de plazo en contratos menores no dice nada. ¿Cuántos días tiene el contratista para solicitar su ampliación? ¿5 días, 10 días, 20 días? ¿Cuánto? Por eso es importante nuevamente las directivas. La modificación no se va a hacer mediante una adenda. No hay adenda. La modificación se perfecciona con un acta suscrita por ambas partes que se registra en la Pladicop, la cual forma parte del contrato menor. Y a los contratos menores les son aplicables las causales de nulidad del contrato del numeral 71.1 del artículo 71 de la ley, según corresponda. Si en la entidad hay directiva, pero desfasada, ¿se puede seguir utilizando? No. Aquí, si es que tu directiva es previa
a la entrada en vigencia de la normativa y no se alinea con la ley 32.069, no se debería utilizar. Definitivamente no se debería utilizar. Señores, hagan sus directivas, no es difícil, tomen como referencia esa, y además Heidi nos dijo que había otra directiva que también estaba interesante, la de la SBN. Busquemos esas directivas, busquemos directivas y apliquémosla, busquemos lo mejor y adaptemos a nuestras entidades. La resolución de los contratos menores. La entidad contratante va a establecer en el requerimiento las causales para la resolución de un contrato menor. Y aquí textualmente dice, en tu requerimiento tú me vas a poner cuáles son las causales. Y no solamente eso. Me dice, la resolución del contrato menor se notifica a través de la Pladicop y se acompaña del respectivo sustento que genera la resolución. Ok, yo entidad no utilizo la Pladicop. ¿Cómo la voy a notificar? ¿Cómo la notifico? Salió una opinión que decía a través de carta notarial. Era ilógico, la directiva de contratos menores tiene que ser ágil. Pero luego salió otra opinión, me parece que es este año, o no, de diciembre del año pasado, en la que dice no. Le dice, me aparto de la opinión anteriormente establecida y ahora digo que puede hacerlo por los medios establecidos. ¿Dónde lo han establecido? Si no está en su requerimiento, no tienen directiva, ¿cómo hago la resolución de un contrato? Voy a estar pisando en arenas movedizas, no sé, en cualquier momento me hundo, porque no sé el terreno que estoy pisando. Por eso, insisto, directiva. A ver, en un servicio de consultoría, supervisión y elaboración de expediente técnico, ¿se debe elaborar contrato u orden de servicio? La norma, Eduardo, nos dice que si se ejecuta en el año fiscal, es orden de servicio. Si excede el ejercicio presupuestal, es contrato. Eso es lo que establece la norma. Tanto para procedimientos de selección como para contratos menores. Magali nos pregunta, ¿cuál es la última versión del reglamento de la ley? El aprobado, el publicado en el Diario Oficial del Peruano el 8 de enero del 2026, mediante Decreto Supremo 1/2025. Miren, esta versión que les he mandado, pueden buscar, ya les dije, pongan en el buscador del Google, normas actualizadas, el peruano, y les va a dar, para que ustedes busquen, ponen ley 32.069 y les va a dar la última versión que ha sido actualizada al 4 de febrero del 2026. Y finalmente nos establece que en caso que la resolución por incumplimiento del contratista y la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de subsanación, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido. ¿Y de cuánto será ese plazo? Si no está establecido, si no tengo directiva, si no lo dicen. Por eso es importante nuevamente el tema de la directiva. Las penalidades en los contratos menores. La propia norma, en el artículo 229, nos dice, la entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato menor. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del entregable correspondiente. Puede establecer. Si no tengo directiva y no la he establecido en mi contrato, no puedo aplicarla. Como les decía en un momento, lo único que tendrían que hacer es que sí, efectivamente, hayas aplicado o hayas establecido en tu contrato. Que aquí las sanciones en los contratos menores. Por eso muchos decían, ay, pero mira, ¿qué pasa? Normalmente en los contratos menores, los proveedores van a cotizar y luego, ¿qué dicen? Uy, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no había leído bien el requerimiento y no te voy a poder atender, pero porque me dice que no te voy a poder atender porque ya no tengo en stock, o muchas situaciones de estas. ¿Les ha pasado eso en los contratos menores? Y luego te dicen, anúlame la orden. ¿No es cierto? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Principalmente en contratos menores. ¿Y yo podía hacer algo antes? No, no podía hacer nada. Lamentablemente no podía hacer absolutamente nada. Pero ahora, como los contratos menores están bajo el ámbito de aplicación de la norma, señores, sí se puede sancionar.
no todas las situaciones. Por eso aquí están el literal D, E, I y otros más que vamos a ver. Por ejemplo, el ABC solamente se aplica en procedimientos de selección, no se aplica en contratos menores. Pero ¿cuáles son los puntos? Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Por ejemplo, yo compraba un televisor que tenía garantía comercial y hay fallas y el proveedor no quiere asumir la garantía comercial. Yo le voy a notificar obviamente al proveedor, si él se niega y no quiere atenderme, pues voy a notificarlo al Tribunal de Contrataciones para que lo sancione. Antes no podía hacer eso en contratos menores, ahora sí. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP, porque de repente ha habido alguna situación en el RNP que lo hayan inhabilitado o lo hayan suspendido y aún así haya suscrito contrato, es sanción. Contratar con el Estado estando impedido, si tiene algún tipo de impedimento y aún así ha contratado, bueno, no se van a dar cuenta, es un contrato menor. Si contratan con el Estado estando impedido, también van a tener una infracción que puede ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones. Este es un punto súper importante. Miren, esto nos va a ayudar bastante con la Pladicop, porque vamos a decir, bueno, yo lanzo mi cotización a través de la Pladicop y yo estoy en Lima y se presenta alguien de Trujillo y luego no me cumple. ¿Cómo le reclamo? ¿Cómo hago para que me entregue? Señores, si no cumple el proveedor, ustedes pueden resolverle el contrato. Ya no hay eso de que, porfa, anúlame la orden. No, no, no. Ahora se le va a resolver el contrato, que es el término correcto que hemos debido utilizar siempre. Se le resuelve el contrato. Y ya sea de contratos menores o a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, procedimientos de selección. Si el proveedor hace que yo le resuelva el contrato, señores, nosotros tenemos la obligación. ¿Obligación de qué? De denunciarlo. ¿Ante quién? Vamos a poner toda la pantalla para que podamos ver. Tengo la obligación de notificarlo. ¿A quién? Al Tribunal de Contrataciones del Estado. Artículo 359.3. Obligación de informar sobre supuestas infracciones. Cuando la infracción es detectada por la entidad contratante, ésta se encuentra obligada a comunicar al TCP bajo responsabilidad, remitiendo un informe legal. ¿Okay? El proveedor ha hecho que yo le resuelva el contrato, pues entonces lo voy a pasar a el Tribunal de Contrataciones a efectos de que lo sancionen. Y lo van a sancionar. Entonces, ya no es, bueno, es órdenes de compra, como es contratos menores, no importa lo que pase. No, ahora sí hay sanción. Ahora sí hay sanción. Presentar información inexacta a las entidades contratantes también es sancionable, señores, siempre que yo haya obtenido alguna ventaja o beneficio. Presentar documentos falsos o adulterados, ya sea al Tribunal contra Contrataciones Públicas, al RNP, al OSE, a Percompras, también es sancionable. Entonces recuerden que ahora muchas de estas situaciones son sancionables. Ya no es como antes. A ver, antes de ir con la conformidad nos dice, la contratación de consultoría por contrato menor y no se ha considerado la penalidad y causal de resolución, pero esto tiene un plazo determinado. ¿En qué plazo, en caso que incumple, qué hago? Por eso, no tengo directiva, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo sanciono? No he considerado otras penalidades ni penalidad por mora. La única situación, yo tendría que ponerle que, mandarle un documento que cumpla sus obligaciones. Pero, ¿cómo, en qué plazos voy a utilizar? Ven, nuevamente estoy en problemas. ¿Por qué? Porque hay imprecisiones. ¿Cómo hacemos? Por favor, entonces, insisto, y voy a seguir con toda la sesión, que es importante tener su directiva de contratos menores. ¿Cómo se da la conformidad en contratos menores? Igual que en un procedimiento de selección. El área usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual va a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el respectivo control de calidad de haberse establecido el requerimiento. Si es que yo tengo que hacer algún control adicional, una prueba, como área usuaria, tengo que hacerlo. Señores, la conformidad, ¿en cuánto tiempo se emite? 7 días. La norma no me dice ni hábiles ni calendario. ¿Qué aplico?
A ver, la norma no me dice ni hábiles ni calendario. ¿Qué aplico? En este caso voy a aplicar, acá hay algo interesante. La norma dice que en ejecución contractual los días se computan en días eh, hábiles, perdón, calendario, salvo que el reglamento diga lo contrario. Creo que está en 142. A ver, por ahí. Entonces, vamos a ver la conformidad. Aquí está, recepción y conformidad. La conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días contabilizados. No dice si es hábil o calendario. Entonces, si es que dice días calendario, obviamente es días calendario. Si es que dice días hábiles, obviamente son días hábiles. Pero si no dice nada y estamos en ejecución contractual, estos son días calendario. ¿Sí? Son calendario. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que ejecución contractual se computa en días calendarios, salvo que no, el reglamento diga lo contrario. Aquí está. Desarrollo de la ejecución contractual. Durante la ejecución contractual, los plazos se contabilizan en días calendario, excepto en los plazos, en casos en los que el reglamento indique lo contrario. Entonces, si ustedes están leyendo la norma y solamente leen días en ejecución contractual, ¿a qué días se refieren? A los días calendario. Livia nos consulta, la penalidad por mora tiene un máximo del 10 y las otras penalidades tienen un máximo. Livia, con la anterior normativa, la norma decía penalidad por mora hasta 10, otras penalidades hasta 10. ¿Qué quería decir? Si en una misma relación contractual coexistía la penalidad por mora y las otras penalidades, podías aplicar hasta 20%. En cambio, ahora la norma dice lo contrario. Artículo 120 nos dice que la suma, perdón, 119, la suma de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades no puede exceder el 10%. Ahora, máximo es la suma entre las dos, es el 10%. Cuando la entidad incumple con el pago en cuanto al contrato, ¿el proveedor puede resolver el contrato? Sí, sí, Luis Martín, pero eso lo vamos a ver con un ejemplo inclusive cuando veamos la ejecución contractual. ¿Sí? Cuando veamos ejecución contractual, vamos a ver con ejemplos para que ustedes puedan entender bien cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son los criterios para establecer los montos de otras penalidades? Elvis, no existe un criterio establecido, pero también el tema de las otras penalidades los vamos a ver en el tema de ejecución contractual. Y vamos a ver, también poner algunos ejemplos para que ustedes nos puedan entender. Entonces, la conformidad se va a emitir en un plazo máximo de 7 días contabilizados desde el día siguiente recibido el entregable, salvo que se tenga que hacer alguna prueba o que se trate de consultorías, son 20 días. Pero señores, aquí hay una frase que se ha incluido respecto de la anterior normativa. En la anterior normativa no estaba este tema de bajo responsabilidad. Ahora sí está bajo responsabilidad, señores. Si el área usuaria no entrega su conformidad en ese plazo, entonces está incumpliendo funciones. ¿Y qué puede hacer inclusive el proveedor? El proveedor lo que puede hacer ahí es mandar una cartita y decir, a ver, entidad, la norma dice que tú tienes que darme mi conformidad en 7 días. ¿Por qué? Porque no hay que hacer pruebas, inclusive a lo que se ha entregado. ¿Sí? Como tú no estás cumpliendo, solicito que me entregues la conformidad, no sé, pues darle un plazo de 2 o 3 días. Incumple con ese plazo que le estamos dando, ¿saben qué? Proveedores, pidan que se le abra un proceso administrativo sancionador al funcionario o al servidor público por incumplimiento de funciones, porque la norma dice textualmente bajo responsabilidad. ¿Sí? Bajo responsabilidad. Entonces, ahí tienen que dar la conformidad en el plazo establecido. Ahora, de existir observaciones, pues la DEC va a comunicar al contratista indicando cuáles son esas observaciones a efectos de darle la conformidad. ¿Listo?
Este procedimiento de hacer las observaciones no es aplicable cuando los bienes y servicios o consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad contratante no va a efectuar la recepción o no va a otorgar la conformidad. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, el proveedor, la entidad ha comprado sillas azules y el proveedor lleva sillas rojas? ¿El almacenero podría negarse a aceptar? Sí. ¿Por qué? Porque es manifiesto que no cumple. ¿Qué es manifiesto? Es obvio, es evidente. Es obvio y evidente. ¿Sí? Entonces, aquí puede decir, oye, en la orden de compra dice que son sillas azules, tú me has traído sillas rojas, entonces yo no voy a aceptar. ¿Podría hacer eso el almacenero? Sí, porque la norma lo dice. Ahora, si llevan una computadora con ciertas características, ¿el almacenero podría decir cumple o no cumple? No. En ese sentido, tendría que aceptar y, de ser el caso, pues, si correspondiera, hacerle las observaciones que ameriten. La recepción conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Además, la DEC va a revisar la conformidad de la contratación emitida por el área usuaria a fin de verificar el cumplimiento de la normativa de la contratación pública en la ejecución contractual. Logística va a verificar la parte normativa de esa conformidad para que pueda tramitarla. Esto no incluye la parte técnica. Hay algunas preguntas, dice. Cuando la entidad incumple con el pago, vamos a ver más adelante, por favor, cuando veamos el tema específico de la conformidad. ¿Cuáles son los criterios para establecer? Bueno, ya dijimos, también los vamos a ver. Hay un plazo para emitir la penalidad. La penalidad por mora se aplica automáticamente. En cambio, vamos a ver en nuestra cuarta sesión cómo vamos a trabajar con las otras penalidades. ¿Qué pasa si la entidad no cumple con el plazo de emitir la conformidad? Ya les dije, la entidad podría, o el proveedor podría, decirle a la entidad que está incumpliendo, y si no quiere y se pone reacio, pues pedir que le abra un procedimiento administrativo sancionador o un disciplinario a efectos de que, por incumplimiento de funciones. Si el área usuaria observa a través de quién comunica al proveedor, a través de la DEC, ¿crees? Como dice en el tercer punto, la DEC revisa la conformidad, perdón. A ver, aquí está. De existir observaciones, la DEC las va a comunicar al contratista indicando claramente el sentido de estas. Ya no es el área usuaria, tiene que ser de acuerdo a lo que está establecida en la nueva ley, ¿no? Por la demora, el proveedor podría solicitar intereses. Sí, Vicente, y no solamente eso. Ahora le han dado mucho poder al proveedor en torno al pago y me parece justo, pero vamos a ver también cuando veamos ejecución contractual cómo va a ser el pago ahora. Como OGA, ¿puedo observar qué podrías observar? La conformidad. Si es que hay algo muy evidente, claro que sí, podrías observar, y más si fueras, de ser el caso, al usuario. ¿En qué artículo se encuentran los 7 días para dar la conformidad? Magali nos pregunta, en el artículo 144. Recepción y conformidad de bienes y servicios. Aquí está. La conformidad se emite en un plazo de 7 días contabilizados desde el día siguiente, recibido el entregable y todo eso, ¿no? Aquí. Bajo responsabilidad del funcionario y servidor funcionario. Ah, pero esto es para contratos, para procedimientos de selección. No, miren. 144, recepción y conformidad. 228 o 229, perdón. Ahora vamos a ver qué dicen respecto de los contratos menores. A ver, vamos a ver, un segundito, vamos a ver mejor así. Conformidad. Ok, 229. La recepción y conformidad se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 144. Sí me lo dice. El artículo 229 de contratos menores me dice cómo voy a hacer la conformidad de acuerdo al artículo 144. Y bueno, antes de entrar a las compras por encargo, por favor, vamos a darnos un pequeño break de 8 minutitos. Son las 9:22, 9:30 volvemos. Vamos a hacer un pequeño break.
Bueno, señores, vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es la compra por encargo. Vamos a ver, entonces, aquí voy a poner vamos a ver en un pequeño cuadrito para poder diferenciar o ver cuáles son las principales diferencias de una compra por encargo, una compra centralizada o una compra corporativa, ¿no? A ver, vamos a ver, primero. Un momentito, por favor. Listo. Vamos a ver primero, entonces, primero vamos a ver una compra por encargo. ¿Cuáles son las principales diferencias de una compra por encargo, una compra corporativa y una compra centralizada? Primero, la compra por encargo, vamos a ver cuáles son las principales características. Por ejemplo, en una compra por encargo hay una entidad encargada y hay una entidad encargante. ¿Quién va a hacer la compra? ¿Y quién va a hacer uso de los bienes? Aquí tenemos quién va a ser la fase, por ejemplo, de actuaciones preparatorias, quién va a ser la fase de selección y quién va a ser la fase de ejecución contractual, principalmente quién va a firmar lo que es el contrato. Y finalmente, quién va a hacer uso de esos bienes, servicios u obras. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en primera instancia. Listo. Okay. Vamos a darle un colorcito para poder diferenciar. Listo. Fíjense qué es lo que nos establece la norma. Aquí nos dice, la entidad contratante puede encargar a otra entidad u organismo internacional la realización de las fases de actuaciones preparatorias o selección a través de un convenio. Dice, puedes seleccionar a través de un convenio. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nuestra entidad encargada, por ejemplo, va a ser un gobierno regional y nuestra entidad encargante va a ser una municipalidad distrital. Quiere comprar un cargador frontal, pero de repente no tiene los recursos suficientes en cuanto a personal para que puedan hacer esta compra. Entonces, las actuaciones preparatorias se las va a derivar a que lo haga el gobierno regional. Las actuaciones, la fase de selección, como hemos visto, también lo va a realizar el gobierno regional. Pero ¿quién va a firmar el contrato? La municipalidad distrital. ¿Quién va a hacer uso de ese cargador frontal? Es la municipalidad distrital. Básicamente acá el GOREP de alguna manera le va a prestar el soporte logístico para que pueda hacer esa contratación. ¿Sí? Por un lado, esa sería la compra por encargo. Vamos a ver. Listo. Ahora, también nos dice, requiere informes de sustento técnico y legal de la necesidad del encargo, así como la existencia de los recursos presupuestarios respectivos. Aquí no hay transferencia de dinero. El GORE haría las actuaciones preparatorias, haría la selección, como les digo, de alguna manera le prestaría el soporte logístico. ¿Quién va a firmar el contrato? La entidad encargante. ¿Quién va a pagar? La entidad encargante. ¿Quién va a hacer uso de ese bien? La entidad encargante. En el caso de esta compra también tiene que haber un convenio interinstitucional suscrito por las autoridades de la gestión administrativa de las partes. Ahora, la compra centralizada, por razones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización, las entidades contratantes pueden encargar a Perú Compras o a otra entidad
todas las fases del proceso de contratación hasta la liquidación o pago total de bienes, servicios u obras. Asimismo, se puede incluir la distribución de estos dentro del encargo. Miren, aquí son todas las fases. Hablamos de actos preparatorios, selección y ejecución contractual. Entonces, cuando yo voy a tener una compra, en este caso centralizada, inclusive va a pagar la entidad encargante. Puede ser Perú Compras o puede ser otra entidad. Por ejemplo, en el caso del MINSA lo hace Senares, en el caso de salud lo hace el SEADE. Acá vamos a tener, por ejemplo, el Hospital A, el Hospital B y el Hospital C, por ejemplo. Es un ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Aquí, ¿cómo va a funcionar la situación? La entidad encargada, Perú Compras, va a hacer las actuaciones preparatorias, va a hacer la fase de selección, también va a firmar el contrato y va a pagar. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que va a pagar o por qué lo va a hacer? Porque la entidad encargada le va a realizar una transferencia presupuestaria para la compra centralizada. Va a hacer una transferencia para la compra centralizada. ¿Sí? Entonces, por eso es que va a pagar. Pero se va a hacer una distribución a los hospitales y ¿quién va a hacer uso de esos bienes, servicios u obras? Va a ser la entidad encargada. Ahora, ¿cómo es que se hacen estas compras centralizadas? ¿Por qué se realizan? Para hacer una compra centralizada se requiere la descripción de la necesidad, los objetivos y la contratación de la finalidad pública o el requerimiento preliminar, el cual puede expresarse en base a metas de rendimiento y o funcionalidades básicas. Este procedimiento de compra centralizada puede iniciarse por iniciativa de la DGA o a solicitud de una o más entidades encargantes, o mediante el ofrecimiento de la entidad encargada. Entonces, ahí está establecido. ¿Cómo se hacen estas compras centralizadas? Mediante resolución directoral, la DGA va a identificar los bienes y servicios que se tienen que contratar, en algunos casos, obligatoriamente por compra centralizada. Entonces, y la compra corporativa. La compra corporativa puede ser de dos formas. Puede ser la compra corporativa obligatoria o la compra corporativa facultativa. En el caso de la compra corporativa obligatoria, vamos a ver el ejemplo de la facultativa, pero en el caso, como les decía, tenemos dos o más entidades contratantes, pueden consolidar su contratación en bienes y servicios. ¿Y por qué lo harían? Para satisfacer sus necesidades comunes y alcanzar condiciones más ventajosas en el mercado nacional o internacional, porque si yo compro uno, no es lo mismo que compre 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo conseguir mejores precios, condiciones más ventajosas? Sí. Pueden ser facultativas o obligatorias y en este último caso se encuentran a cargo de Perú Compras. En esta compra corporativa, miren, por ejemplo, el GORE va a comprar 3 cargadores frontales y la municipalidad distrital va a comprar un cargador frontal. Entonces, van a comprar en total 4. ¿Quién va a hacer los actos preparatorios? La entidad encargada. ¿Quién va a hacer la fase de selección? La entidad encargada. ¿Y quién va a firmar el contrato? La entidad encargada y la encargante. ¿Pero por qué? Porque en este caso los dos van a hacer la compra. Así que los dos firman el contrato. ¿Quién va a hacer uso de esos bienes o servicios? Bueno, en este caso los cargadores frontales, los dos van a hacer uso. Fíjense que la diferencia entre la compra por encargo y la compra corporativa, esta es compra centralizada, no es por encargo. ¿Cuál es la diferencia entre la compra por encargo y la compra corporativa? Que en el primer caso la entidad encargada no participa de la compra. En el segundo caso sí participa de la compra. Por eso también firma su contrato y hace uso de los bienes. En cambio aquí no. En este caso sí. Esa es la diferencia, las diferencias principales entre la compra por encargo, la compra centralizada y la compra corporativa. Ahora tenemos la compra pública de innovación. Estas compras públicas son parte de la identificación de una necesidad que requiere ser atendida, pero que de repente no existe en el mercado o que requiere de adaptaciones, ajustes o mejoras que implican la incorporación de elementos innovadores.
El requerimiento se va a definir en base a la necesidad y va a incluir únicamente los objetivos o funcionalidades concretas que se pretendan satisfacer. Va a incluir de manera obligatoria la herramienta de difusión del requerimiento como parte de la interacción con el mercado. ¿Por qué vemos este tema de la compra pública de innovación? Porque nosotros de repente no podemos definir con precisión cuáles van a ser las características de nuestro requerimiento. Por eso lo vamos a hacer en base a objetivos y funcionalidades, como dice. Existen dos tipos de procedimientos de selección para las compras públicas de innovación. Podemos emplear las compras públicas precomerciales y las asociaciones para la innovación. ¿Qué es la compra pública precomercial? Es un procedimiento de selección que se va a enfocar en lo que es la investigación y el desarrollo, y se puede otorgar la buena pro a uno o más proveedores, que quiere decir puedo hasta 5 darles. ¿Por qué? Porque en esta compra pública precomercial se va a elaborar el prototipo. Y la asociación para la innovación se ejecuta en 2 fases. La primera, voy a seleccionar, contratar y ejecutar el servicio de investigación más desarrollo, o sea, el prototipo. En otras palabras, sería la compra pública precomercial. Y mi segunda etapa sería la contratación de una solución innovadora resultante de la primera fase. Solamente con uno voy a contratar en esta segunda fase. Y aquí tenemos los acuerdos marco. Justamente lo que les decía, señores, no es lo mismo catálogos electrónicos de acuerdo marco y acuerdos marco. Las entidades contratantes pueden contratar bienes o servicios mediante un acuerdo marco. ¿En qué circunstancias? Primero, cuando el objeto de la contratación es requerido de manera constante, pero no puedo determinar en qué oportunidad me lo tienen que entregar durante un periodo previsto, que puede ser 1 año, 2 años, etcétera. Principalmente, ¿qué voy a pedir o qué voy a contratar por acuerdo marco? Como parte de la planificación en materia de gestión del riesgo de desastres que desarrolla la entidad contratante en el marco del SINAGER. Se determina el objeto de la contratación puede resultar urgentemente necesario ante una situación de emergencia o desastre. Solamente en ese caso voy a aplicar el acuerdo marco. Hay algunas características. Como ustedes pueden ver, el expediente de contratación se tiene que adjuntar un informe técnico legal que sustente las razones por las que es necesario realizar un acuerdo marco. Principalmente esto sería muy beneficioso, pero lamentablemente no puedo aplicarlo ahora. ¿Saben por qué? Porque como dice en el último punto, la DGA mediante directiva va a establecer las disposiciones específicas para el proceso de contratación mediante acuerdo marco. Lamentablemente ya va a ser 1 año de que salió la norma y la DGA no se pronuncia al respecto. No hay nada. ¿Qué hacemos? Porque esto, por ejemplo, para los desastres climatológicos que estamos teniendo en el norte, sería adecuadísimo para que la entidad pueda contratar mediante acuerdo marco. Pero acá hay un punto interesante también. Eso de la entidad va a poder trabajar paralelamente a Perú Compras. No. Aquí claramente la norma nos establece que mediante acuerdo marco solo se puede adquirir bienes y servicios que no se encuentren incluidos en los catálogos electrónicos de acuerdo marco gestionados por Perú Compra. Si el bien está en los catálogos electrónicos, tengo que utilizar los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Si no está, yo, entidad, podría crear algo así como los catálogos electrónicos de acuerdo marco, pero va a ser gestionado por mí, por la propia entidad. ¿Cómo voy a hacer la fase de selección? Voy a seleccionar por lo menos a 6 proveedores que van a conformar este acuerdo marco para un determinado periodo de tiempo. Puedo suscribir el acuerdo marco con al menos 3 proveedores, siempre que la DEC sustente por condiciones de mercado la imposibilidad de contar con 6. Y voy a trabajar en la adjudicación contractual como si fuera un catálogo electrónico. Puedo adjudicar a uno de ellos o a todos, de acuerdo con las condiciones previstas en el acuerdo marco. O sea, ese es el espíritu del acuerdo marco. No es lo mismo que catálogos electrónicos de acuerdo marco. Y ahora vamos a ver las herramientas para la contratación pública eficiente. Tenemos 4 herramientas. La primera es la plataforma digital de las contrataciones públicas, la Pladicop, la estandarización de requerimientos, que es muy diferente a lo que era la estandarización con la anterior norma, los catálogos electrónicos de acuerdo marco y los acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición, los famosos MDA. Ahora,
La plataforma digital para las contrataciones públicas, como ya les dije en la sesión anterior, son todos los sistemas de información del MEP y va a integrar a toda la plataforma que salvaguarde el acceso y disponibilidad de la información sobre contrataciones. ¿Qué es parte de la Pladicop? La Pladicop es el todo, si podríamos decirlo de alguna forma. El SEACE es parte de la Pladicop, el RNP, la FUB, el Tribunal de Contrataciones, los catálogos electrónicos de acuerdo marco, todo lo que forma parte de las contrataciones en un sistema informático es parte de la Pladicop. La Pladicop es un sistema a través del cual se van a gestionar las transacciones electrónicas, el intercambio de información y la difusión y transparencia de las contrataciones públicas. El OSE va a desarrollar y administrar esta Pladicop. Entonces, cuando hablemos de Pladicop, estamos hablando de todos los sistemas. La estandarización de requerimientos. Como ya lo habían mencionado algunos de vuestros compañeros cuando empezamos a analizar el requerimiento y dijimos que no se puede poner marca, sí se puede poner marca, siempre y cuando exista una compatibilización de requerimientos. Con la ley 30225 se llamaba estandarización y tenía la directiva 4 del 2016 OCCD. Ahora, la compatibilización, lo que antes era estandarización, ahora se llama compatibilización. Está en la directiva número 1-2025-EF/54.01. Porque ahora, con la ley 32.069, la estandarización de requerimientos es otra cosa. ¿Qué es la estandarización de requerimientos? Es el proceso realizado para uniformizar los términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación o condiciones de ejecución contractual. ¿Y quién es el responsable de la estandarización? Perú Compras. Sobre la base de argumentos técnicos o económicos, puede justificar su decisión de estandarizar. ¿Qué instrumentos utiliza Perú Compras para estandarizar? La ficha técnica y la ficha de homologación. La ficha técnica se utiliza para los bienes y servicios comunes que se convocan por subasta inversa electrónica, como el arroz, el azúcar, entre algunos alimentos, los combustibles, por ejemplo, el fierro corrugado, algunos medicamentos, vestuario, etc. Todo lo que nosotros podamos encontrar en el listado de bienes y servicios comunes, la ficha técnica. Y la ficha de homologación incluye bienes y servicios que también son estandarizados, pero esto a pedido de los ministerios. A pedido del ministerio se homologa un requerimiento y su uso es obligatorio para las entidades contratantes. No importa si yo voy a contratar por 1.000 soles o por 10 millones de soles, obligatoriamente tengo que utilizar la ficha técnica. Si yo voy a comprar combustible por 100 soles o voy a comprar combustible por 1 millón de soles, tengo que utilizar la ficha técnica porque el combustible tiene ficha técnica. La ficha técnica, tenemos señores, y la ficha de homologación. Su uso es obligatorio a partir del día hábil siguiente de la publicación en la Pladicop. Su uso es obligatorio, señores. No puedo decir, bueno, es que yo no quiero utilizar, no. O lo uso o lo uso. Así de simple. Tenemos muchos bienes que están en la ficha técnica, que tienen ficha técnica, pero solamente tenemos un servicio, que es el servicio de el SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Ahora, las resoluciones de exclusión de las fichas técnicas y de homologación surten efecto a partir del retiro de la ficha de la Pladicop. Si es que se retira, si por ejemplo yo convoqué mi procedimiento de selección el día lunes para, digamos, el combustible, yo convoqué el día lunes, pero la ficha se ha excluido hoy día, igual tengo que utilizarla porque yo convoqué el día lunes. ¿Quién es responsable de verificar si el requerimiento o parte de su contenido está estandarizado? Es logística. Sin embargo, aquí yo sé que esta es una responsabilidad de logística dada por ley, porque es la DEC. Sin embargo, mi recomendación va en el tema de que nosotros tenemos que trabajar conjuntamente de la mano del área usuaria. ¿Por qué? Porque hay algunos nombres y características que son bastante técnicos, que solamente el área usuaria podría determinar si cumple o no cumple.
y el requerimiento cuyo contenido total o parcial se encuentre estandarizado no puede ser modificado por la entidad contratante. A ver, ¿cómo es eso de que total o parcial? Lo que pasa es de que, por ejemplo, una ficha técnica, vamos a ver mejor con un ejemplo, para que se pueda entender de mejor forma. Bien, este es el listado de bienes y servicios comunes. Vamos a consultar este listado. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos componentes y suministros y construcciones de estructuras y obras. Vamos a ingresar y aquí tenemos, por ejemplo, el agregado denominado hormigón. Aquí está la ficha técnica aprobada, podemos descargar su ficha y vamos a ver que estas son las características que se tiene que cumplir. Tengo que utilizar obligatoriamente esta ficha y no puedo cambiar nada. En algunos casos sí me van a pedir que precise ciertos puntos. No se olviden de precisar. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, otro ejemplo, por ejemplo, con los alimentos. Vamos a ver en el caso del arroz. Miren, tenemos aquí la ficha técnica del arroz. Vamos a descargar la ficha técnica y aquí está todo lo que se debe considerar que es obligatorio. Sin embargo, aquí también tenemos un punto importante, señores. Aquí me piden bastantes precisiones. La entidad debe precisar en las bases la clase de arroz que va a requerir, según lo establecido en la ficha técnica. Por ejemplo, puede ser arroz pilado extra largo, extra mediano o extra corto. Aquí está, en largo, mediano y corto, ¿cuáles son las medidas? Tengo que precisar, yo no puedo dejar esta ficha así simplemente. Tengo que precisar. Esa es la precisión 1, por acá tengo la precisión 2, por acá tengo la precisión 3, etcétera. Aquí está la 3, la 4 y la quinta no aplica y la sexta tampoco. Entonces, eso es lo que debemos llenar. Ahora, en el caso de esto es total, definitivamente en este caso es total. Sin embargo, también nos habla de parcial. ¿A qué se refiere con esto de parcial? Vamos a ver a qué se refiere. ¿Por qué? No en las fichas técnicas, pero sí en las fichas de homologación. Vamos a ver aquí las fichas homologación. El listado de fichas de homologación. Ingresamos y aquí ustedes pueden ver varias fichas de homologación. Actualmente tenemos 639 fichas aprobadas, pero solamente 266 están vigentes. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no se han actualizado con la nueva normativa. Insisto, va a ser un año y los ministerios no están haciendo su trabajo. O de repente ya lo han mandado y Perucompras no ha aprobado. Pero tenemos 639 fichas. A ver, por ejemplo, si yo quiero comprar un catéter venoso central, aquí están las características. Y en este caso, la ficha también es total. Voy a tener que utilizar toda esta ficha. A ver, pero yo no pertenezco, ¿esto quién lo ha sacado? Esto lo ha sacado el MINSA. Okay, pero yo soy de salud, no pertenezco al MINSA. No, señores, no importa qué entidad haya solicitado la homologación, todos tienen que utilizar. Si una municipalidad tiene que comprar estos catéteres, también tiene que utilizar. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a tener en consideración. Ahora, un segundito. ¿Dónde podemos, nos pregunta, descargar las fichas técnicas? Ya les dije, aquí ponen listado de bienes y servicios comunes. Consultar el listado y aquí están todas las fichas técnicas que ustedes requieran. Pueden buscar. Para el caso de las fichas de homologación, igual, ponen fichas de homologación Perucompras y van a tener esta información. Ahora, pero también por otro lado, tenemos algunas fichas técnicas que no son, no están totalmente estandarizadas, o perdón, no están totalmente homologadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a convocar una pavimentación, miren, de una obra,
Aquí dice, ¿no? Perfil del plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad para la ejecución de obras de pavimentación en vías urbanas. Por ejemplo, esto está todavía con adjudicación simplificada. Por eso es que está en revisión. Está en revisión. No se está usando todavía. ¿Sí? Entonces, pero esto es parcial. ¿Por qué? Porque no toda la obra está homologada. Lo único que está homologada es el perfil para ese personal clave. Nada más. Entonces, a eso se refiere cuando habla de que el requerimiento cuyo contenido puede ser total o parcial se encuentre estandarizado, no puede ser modificado por la entidad. Por ejemplo, para una pavimentación, una obra por administración directa, nos decían cuántos años de experiencia, qué perfil y demás situaciones. No corresponde utilizar como factores de evaluación conceptos que impliquen la modificación de aspectos del requerimiento que hayan sido estandarizados. Si, por ejemplo, yo he puesto que debe tener 3 años de experiencia nuestro residente, yo no puedo poner un puntaje de evaluación. ¿Por qué? Porque esto ha implicado esta característica. Por eso dicen no corresponde utilizar como factor de evaluación conceptos que impliquen la modificación de aspectos del requerimiento. Entonces no se puede modificar. La ficha técnica nos establece que a través de la ficha técnica se van a estandarizar requerimientos de bienes y servicios comunes, que los vamos a utilizar por el procedimiento de selección de subasta inversa electrónica. Perú Compras, al aprobar o modificar una ficha técnica, puede disponer que la utilización del procedimiento de selección de CIE no sea obligatoria. En caso la entidad puede utilizar otro procedimiento de selección que probablemente sea un concurso público abreviado o una licitación pública abreviada o un concurso público o una licitación pública dependiendo del monto, ¿no? La autoridad de la gestión administrativa puede autorizar de no utilizar la subasta inversa. Sí o sí utilizo la ficha, pero la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar de que no se haga por subasta inversa. ¿Por qué? Porque recuerden que para otorgar la buena prueba en subasta inversa, mínimo necesito por lo menos 2 ofertas que cumplan con las características solicitadas, que cumplan con todo lo que se ha solicitado. Ahora, la autoridad de la gestión administrativa puede decir, autorizo o apruebo que no se utilice la subasta inversa en mi entidad, que de un bien o servicio que cuenta con ficha técnica, cuando en la estrategia de contratación se determine que existe el riesgo objetivamente sustentado de que no se presenten suficientes proveedores para realizar la puja correspondiente, debiendo remitir a Perú Compras la documentación que sustenta dicha aprobación en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Sí, pero mucho cuidado, tiene que ser un muy buen sustento, porque luego Perú Compras me puede decir, no, está mal tu sustento, y se van a meter en problemas. En cuanto a la ficha de homologación, mediante el proceso de homologación, los ministerios, como les dije hace un momento, van a estandarizar términos de referencia, especificaciones técnicas, requisitos de calificación, recuerden que eso es parte del requerimiento, y o condiciones de ejecución contractual de los bienes, servicios u obras a contratar. No corresponde homologar bienes o servicios que estén incluidos en las fichas técnicas. O sea, si ya existe una ficha técnica, ya no puedo sacar una ficha de homologación. Y la aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación se efectúa mediante resolución ministerial. ¿Por qué? Porque son los ministerios que van a pedir. Si bien es cierto, son los ministerios los que pueden solicitar la modificación, exclusión o aprobación de una ficha, una vez que está aprobada, todas las entidades están obligadas a utilizarla. Entonces, se aprueba o se modifica o se excluye mediante resolución y estos actos de todas maneras tienen que contar con la autorización o la opinión favorable de Perú Compras y se va a publicar en la Pladicop y en la sede digital del Ministerio. ¿Por qué hablamos de la Pladicop? Porque la página web de Perú Compras también es parte de la Pladicop. Los requerimientos que cuenten con ficha de homologación se contratan mediante licitación pública o concurso público abreviados, no importa el monto. Así sea de 10 millones de soles, no voy a regirme al monto, siempre va a ser abreviados. Salvo que la homologación sea parcial, por ejemplo, en el caso que les mostré que solamente se ha homologado el perfil del profesional para una obra.
Ahí sí tengo que utilizar el procedimiento de selección que corresponda. Ahora vamos a ver los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Las entidades contratantes van a contratar bienes y servicios incluidos en los catálogos electrónicos de acuerdo marco, aplicando criterios de precio y calidad en la evaluación, sin realizar procedimiento de selección. O sea, nosotros vamos a subir nuestro requerimiento, los proveedores tienen 3 días para hacer sus cotizaciones y la entidad tiene también 3 días para poder formalizar la contratación a través de una orden de compra u orden de servicio. El único servicio que está en los catálogos electrónicos de acuerdo marco es la emisión de pasajes aéreos. Todos los demás son bienes. La contratación a través de estos catálogos es obligatoria, al igual que las fichas técnicas, al igual que las fichas de homologación, de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras, salvo las excepciones contempladas en el reglamento. ¿Se van a poner excepciones? Sí, se han puesto excepciones. Lo que pasa es que muchos se quejan de que, de repente, los precios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco son muy elevados. Sí, pasa esa situación. Entonces, dice que Perú Compras va a analizar en qué situaciones o en qué sectores, de repente por la lejanía, por la dificultad de acceso, etcétera, puede autorizar de que no se utilice los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Va a identificar también Perú Compras bienes y servicios que se va a incluir en los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Esa es su responsabilidad. Y en las contrataciones de los catálogos electrónicos de acuerdo marco no resulta aplicable las disposiciones sobre segmentación, interacción con el mercado ni aprobación del expediente de contratación. Esto es nuevo porque antes sí me decían textualmente, no decían que no se debe segmentar, pero sí decían que debe cumplir con las actuaciones preparatorias. Entonces, de eso se podría haber entendido que se debería segmentar. Pero ahora textualmente con el cambio en el Decreto Supremo 1/2026-EF, ya me están diciendo que en los catálogos electrónicos no se segmenta, no se interactúa con el mercado, ni se aprueba el expediente de contratación. Ahora, al implementar los catálogos electrónicos de acuerdo marco de Perú Compras, se puede evaluar ese Por favor, todavía no se ha terminado la clase, un problema técnico, pero bueno, ya está solucionado. Como les digo, señores, aquí en acuerdo marco no se puede, Perú Compras nos puede decir qué entidades podrían estar exoneradas del tema del uso del acuerdo marco. ¿Listo? Eso es lo que podría hacer Perú Compras. ¿Por qué? Por su ubicación geográfica, por las características sociales o por otras condiciones que dificulten la obtención de ofertas favorables mediante el uso del catálogo electrónico. Porque, insisto, nuevamente, tenemos aquí a veces algunos problemas de que por la lejanía los precios de Perú Compras son demasiado elevados. Entonces, dice que Perú Compras va a hacer esto, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta en la que diga qué entidades o qué zonas geográficas no se van a utilizar los catálogos electrónicos de acuerdo marco o están exceptuadas. Miren, también la norma nos dice los catálogos electrónicos de acuerdo marco incluyen las cláusulas obligatorias señaladas en el artículo 60 de la ley. Y el contrato se va a perfeccionar con la aceptación de la orden de compra o orden de servicio emitida a través del catálogo electrónico de acuerdo marco. No hay, señores,
el contrato en acuerdo marco. Sí o sí se hace a través de las órdenes de compra u orden de servicio. Ahora, vamos a ver el tema de fraccionamiento. Sí, importante porque algunos están preguntando, si se contrata con esta modalidad, ¿no hay fraccionamiento? Depende. Depende. Magali nos dice, en todos los casos los precios son elevados. No, Magali. Y te comento que yo estaba asesorando en una entidad donde compraron más de 8.500 computadoras. Estas computadoras, su precio en el mercado oscilaba entre 3.800 y 4.200 soles en distintos proveedores. Y cuando se compró, ¿saben cuánto pagó la entidad? 2.811 soles por cada computadora. O sea, fue una muy buena compra. Obviamente era casi 20 millones de soles. ¿Okay? Entonces, hay situaciones en las que los precios están bien, pero en todos los casos, pero la gran mayoría sí, efectivamente, lamentablemente, son mayores al precio de los mercados que tenemos a la mano, ¿no? ¿Cuál es la obligatoriedad del uso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco? Es obligatorio desde el día de su entrada en vigor, salvo que los documentos asociados a la convocatoria se hayan establecido excepciones al alcance de la obligatoriedad para determinadas entidades contratantes. Como dijimos aquí, probablemente lo pueden dar por su ubicación geográfica o características sociales. Las excepciones a la obligatoriedad del uso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco son, primero, los requerimientos que se encuentren por debajo de los montos mínimos establecidos en la documentación asociada a las reglas de cada acuerdo marco. En algunos casos son 2.000 soles, 4.000 soles, etc. Si mi requerimiento está por debajo de esos montos, no tengo la obligación de usar los catálogos electrónicos de acuerdo marco, pero tienen que analizar en cada caso en concreto y mucho cuidado de no salirse de esos rangos. B. En caso la entidad contratante verifique que en el mercado existen mejores condiciones de aplicación del principio del valor por dinero de las que ofrecen los catálogos electrónicos de acuerdo marco, las cuales deben ser objetivas y demostrables, debiendo contar en forma previa con la autorización de Perú Compras bajo sanción de nulidad. Señores, hay casos en que efectivamente los precios son mucho más baratos. Ustedes pueden solicitar exceptuarse, sí, pero primero, antes de comprar por otra forma, tengo que tener la autorización de Perú Compras. Si no, es nulidad. Hagan un buen informe y Perú Compras les va a autorizar. Miren, en mi caso, cuando yo trabajaba en las entidades, una sola vez he solicitado autorización para no utilizar los catálogos electrónicos de acuerdo marco y sí me han autorizado porque mi informe fue bastante sustentado. Pero en la mayoría del caso, como no hay informes bien sustentados, lamentablemente les deniegan. Hay que tener mucho cuidado en hacer esos informes. En situaciones de emergencia, en cuyo caso la entidad contratante puede contratar bajo otros procedimientos de contratación sin requerir la autorización de Perú Compras. En Perú Compras, efectivamente, señores, no hay fraccionamiento, salvo el caso cuando se trate de las grandes compras o las, entonces, ¿cuál es el procedimiento para efectuarse? Magali, aquí ustedes tienen que enviar un informe sustentatorio. Por ejemplo, a ver, yo quiero comprar un X bien que en Perú Compras me cuesta la unidad a 100 soles y en el mercado está a 70 soles. Entonces, lo primero que tienes que hacer por lo menos 2 cotizaciones de cada una de las marcas que te han cotizado a través de los catálogos electrónicos de Perú Compras. Por lo menos dos cotizaciones de cada una de las marcas. Y luego también puedes sustentar que no tienes el presupuesto. Entonces, sí, vas a solicitar. Aquí nos dice Damián, si está por debajo del monto mínimo, ¿no es necesario la autorización de Perú Compras? No, no es necesario, Damián. Si está por debajo del monto mínimo, no tienes por qué solicitar la autorización porque la norma ya ha exceptuado. Entonces, por favor, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Y finalmente vamos a ver los acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición, los famosos MDAs. El Ministerio de Salud, las sanidades de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas
así como las entidades contratantes del Sistema Nacional de Salud que autorice el Ministerio de Salud mediante resolución ministerial, pueden suscribir acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición, los famosos MDAs, para contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras, huérfanas, oncológicas y de alto costo, así como tecnologías sanitarias innovadoras. Lo que a mí me preocupa un poquito de esta situación de los MDAs es que mediante estos acuerdos, y textual lo he copiado, dice, las entidades contratantes van a acceder a las referidas tecnologías sanitarias bajo determinadas condiciones que permitan gestionar la incertidumbre sobre la funcionalidad de las nuevas tecnologías sanitarias o minimizar su impacto presupuestal. O sea, que implica que a pesar de que no sabemos si va a funcionar o no, que hay incertidumbre sobre su funcionalidad, se puede contratar. Bueno, o sea, básicamente le estamos dando la mano a los laboratorios, a las farmacéuticas. Entonces, bueno, y solamente esto es para el tema de salud, no es para todas las entidades. Estos acuerdos pueden ser del tipo financiero, acuerdos de riesgo compartido basados en desempeño o acuerdos híbridos. Ojalá que si es que esto llega a prosperar y se hace, porque todavía inclusive no hay bases, se haga de la mejor manera y siempre salvaguardando a los intereses del Estado. Para las vacunas, bueno, estamos hablando de enfermedades, netamente esto no es para cualquier caso, es para tratamiento de enfermedades raras, huérfanas, oncológicas y de alto costo. No es para cualquier situación. Entonces, pero, insisto, esto solamente es para las entidades que ven los temas de salud. ¿Listo? Ok. Hasta aquí, ¿tenemos alguna consulta adicional? Bueno, con ello hemos terminado nuestro módulo número 2. Y, señores, ahora vamos a, el día de mañana vamos a ver lo que son las actuaciones preparatorias. Entonces, cualquier consulta que ustedes tengan respecto de estos temas, vamos a tratarlo mediante las consultas que ustedes nos están haciendo a través del WhatsApp. Okay, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.